Comandante José Campos, Iván Torregrosa, bienvenidos de nuevo a estas tertulias en edición. Buenos días, Sera. Buenos días, Iván. Una vez, muchas gracias por la invitación. Y nada, un placer de nuevo estar con ustedes y poder compartir alguna información respecto de todo un poco, ¿no? Pues muy buenas tardes. De verdad que hoy va a ser un programa interesante porque una cosa que escuchamos tanto, ¿no? Mencionarla, como es la palabra radar, pero vamos a desenmarañar un poco qué son los radares, cómo se utilizan y para qué sirven y de dónde salen, ¿no? Que habrá mucha gente que no lo sepa. Exactamente, Iván, acabas de darle la clave. Qué cantidad de personas, ¿no? Cuando hacemos algún programa sobre la aviación siempre vienen con la misma cuestión. ¿Qué es un radar? ¿Cómo funciona? Entonces, creo que la mejor manera de empezar sería eso, ¿no? ¿Qué es un radar? ¿Cómo funciona? ¿Y cuáles serían las características del mismo? Bueno, pues encima hoy tenemos la gran suerte de que tenemos un comandante de aviación que uno de los instrumentos más importantes de su trabajo diario es la utilización e interpretación del radar. O sea que todo un lujazo. Yo, si queréis, doy, yo qué sé, pues una pequeña entradita de lo que es el radar, ¿no? De qué significa. Por ejemplo, la palabra radar proviene de Radio Detection and Ranging. En realidad el radar tiene sus inicios ya por los años 20, cuando el físico Hertz, a todo el mundo le sonará, ¿no? Las ondas hertzianas, Hertz, empezó pues allá por el 1800, a finales de 1800. Yo siempre digo todas las cosas de memoria, por eso a mí las fechas concretas y todo eso me bailan un poco y ya estoy mayor. Pero muy a finales de 1800 anduvo ahí ya con las ondas de radio, ¿no? Pero si queremos luego ya decir realmente cuándo empezó a funcionar el radar y a quién se debe la patente, pues casualmente era de un nieto, creo que era nieto, hijo no sería nieto de James Watt. Watt es el que inventó la máquina de vapor. Bueno, pues su nieto tiene la patente, Watt, o sea, sé que uno de los apellidos es Watson Watt, sí, efectivamente, pues sería nieto. Tiene la patente del radar, que era un físico escocés. Y así, a grosso modo, los primeros radares se empezaron a utilizar, más fueron muy beneficiosos en Inglaterra. En Inglaterra, en la Segunda Guerra Mundial, allá por los años 40, los alemanes, cuando ya decidieron hacer todos los bombardeos a Londres, que todos los días mandaban bombarderos a Londres a bombardearlos, a intentar ganar ese territorio, pues se sorprendieron porque los ingleses siempre les estaban esperando. O sea, sabían exactamente por dónde entraban, a qué hora entraban, incluso a la velocidad que tenían esos aviones, ¿no? Entonces se sorprendían. ¿Cómo puede ser que lo supieran? Pues era por eso, porque los ingleses ya estaban utilizando los primeros radares. ¿Qué es un radar? Pues un radar es un aparato, realmente su funcionamiento es bastante sencillo, o sea, no tiene, y de hecho no ha cambiado, ¿no? Desde el principio hasta ahora, siempre con ayuda de la tecnología, pero lo que es el principio del radar sigue siendo lo mismo. Es un aparato que emite unos pulsos electromagnéticos, chocan contra un objeto, vuelven a ese mismo, tiene un receptor, el que lo emite también tiene un receptor, vuelven esos pulsos electromagnéticos al receptor y, bueno, pues es un efecto Doppler, calcula el tiempo que tarda en llegar el pulso electromagnético al objeto y vuelve, entonces puede saber exactamente dónde está situado ese objeto. Y, bueno, luego a base de tecnología, pues lo puede imprimir en una pantalla y ponernos exactamente en qué sitio está. Así funcionan los radares y así siguen funcionando. Luego hay un montón de tipos diferentes de radar, por ejemplo los aeropuertos, que nos centraremos más, imagino, en el tema de la aviación. Los aviones llevan un radar, en los aeropuertos hay dos tipos de radares, el primario y el secundario. Hay radiotelescopios que funcionan con radar, hay radares incluso que se utilizan en medicina, etcétera. O sea, el radar es muy complejo, muy sencillo realmente, el principio es muy sencillo, pero a la vez muy útil. Como entrada, pues sería eso, ese es el aparato, o sea, sirve para detectar un objeto en la lejanía y saber exactamente dónde está. Iván, estabas comentando el término objeto. El otro día hablando con José me estaba diciendo también tenéis un radar meteorológico. Entonces, ¿qué es lo que en sí capta un radar? ¿Podría captar, por ejemplo, una masa nubosa, bloques de granizo? ¿Podría captar, por ejemplo, una bandada de pájaros o un ave simple, un gorrión? ¿Podría ser detectado por un radar? Hombre, depende de qué radar estemos hablando. Aquí a lo mejor José, en el radar del avión, a lo mejor nos podría hablar mejor de ese aspecto. Bueno, mira, efectivamente, todo lo que ha mencionado Iván es exactamente lo que es un radar, un Radio Detection and Ranging, y simplemente es un sistema que usa ondas electromagnéticas
¿no? Para medir distancias, altitudes, velocidades y dirección, ¿no? Y ¿qué cosa detecta? ¿No? Aeronaves, barcos, vehículos motorizados, también formaciones meteorológicas, también el terreno, ¿no? Funcionamiento, como lo dijo muy bien Iván, es simplemente enviar el transmisor. El sistema tiene un transmisor, un receptor, envía la onda, choca con el objeto y regresa al receptor, y hay un procesamiento de la información que la presenta en una pantalla, en el caso de los aeropuertos, ¿no? Y tú puedes visualizar, ¿no?, lo que está pasando por allá, ¿no? Ahora, tú puedes calibrar o definir el radar para detectar solamente aviones, ¿no?, detectar solamente meteorología, ¿no? Y en lo que, respondiendo ya a la pregunta de las aves, es un poco, las aves no se detectan, ¿no? Las aves no se detectan a menos que sea una parvada, que pase, ¿no?, de gansos, que son animales un poco más grandes, y posiblemente ahí el radar haya de repente una masa, estén volando juntos y hay una masa lo suficientemente grande como para que el eco de la onda electromagnética pueda tener un rebote, ¿no? Hacia un rebote, un buen eco hacia el receptor, y que haya una presentación de radar. Pero en el caso, por ejemplo, José, de la nubosidad, ¿cómo es que tenéis un radar meteorológico? ¿Cómo funciona un radar para que en vez de detectar objetos o una masa sólida, pueda detectar una masa gaseosa, en este caso de vapor de agua? Bueno, es simple porque nosotros, por ejemplo, nosotros a bordo tenemos, perdón, tenemos un radar que es un radar americano, de marca Collins, que es un multiscan, ¿no? Y lo que hace simplemente es utilizar estas ondas electromagnéticas y enviarlas hacia el espacio, ¿no? Hacia la atmósfera. Entonces, el principio de funcionamiento es exactamente el mismo, ¿no? Simplemente tiene que chocar con algo. En este caso, tenemos que visualizar una nube de tormenta, ¿no? Una nube de tormenta, hay que entrar un poco acá a la imaginación, ¿no? De desarrollo vertical, unos tipos tower cúmulos, ¿no? Y vamos a dividir esta nube en tres partes, ¿no? La parte de arriba, la parte media y la parte de abajo. Entonces, la parte de arriba de la nube, ¿no?, es una parte donde está compuesta por cristales de hielo. La parte media de la nube está compuesta por cristales de hielo y gotas de agua, y la parte de abajo por gotas de agua. Entonces, ahí vamos a hablar de otro término que se llama reflectividad, ¿no? Porque eso es importante en los sistemas de radar, cómo es la reflexión de las ondas electromagnéticas en los objetos. Por ejemplo, muy bien habló Iván de que estos tipos de radares se usaban ya en la Segunda Guerra Mundial y los utilizó muy bien Inglaterra para la defensa de los ataques alemanes. Es completamente cierto, ¿no? Ellos fueron los pioneros, por decir así, del uso de los radares con fines militares. Pero ¿cuáles eran las deficiencias? Las deficiencias eran el tipo de cómo utilizaron las frecuencias o la longitud de onda para el tema de la detección. Entonces, hablando ya de detección, ¿no? La forma de detección de los radares varían en forma de la longitud de onda. La longitud de onda es la distancia que hay entre, imaginemos una onda sinusoidal, un ciclo, entonces entre ambos picos de la onda sinusoidal, ¿no? Eso se llama longitud de onda. Entonces, eso de ahí, ellos emitían esos tipos de radares, hablando de Inglaterra en la época de la guerra, ¿no? Emitían una cierta frecuencia, una cierta longitud de onda, pero no los detectaban muy bien. ¿Por qué? Porque ahí viene el tema de la reflexión. La reflexión varía con la longitud de onda y el tipo de objeto. Son dos condiciones. Si la longitud de onda es menor que el tamaño del objeto, ¿no?, va a haber un buen rebote, un buen eco y una buena presentación radar. Hablando de reflectividad de las ondas electromagnéticas. De lo contrario, si la longitud de onda es mayor al objeto que quieres tú señalar o descubrir, ¿no?, vas a tener un eco muy débil, que eso es lo que pasaba en esa época. Ahora todo esto ha sido mejorado y se ha llegado
no ya con el tema de Christian Doppler, ¿no? En el año 40, por los años 40, ¿no? Cuando se descubre el efecto Doppler, ¿no? Que consiste en saber el cambio de la frecuencia que tiene las ondas electromagnéticas debido al movimiento de un objeto, ¿no? Y ahí poco a poco se van, la tecnología va mejorándose hasta que llegamos a la época de la Segunda Guerra Mundial, donde prácticamente estos radares ya son utilizados, pero con bastantes deficiencias, porque tenían problemas con la potencia de la longitud del impulso electromagnético y la longitud de onda, la frecuencia que emitían, y debido también a las interferencias que hay que causan estos mismos sistemas, que son causadas por dentro de un sistema de radares, por camiones, edificios, ¿no? Tormentas, precipitaciones, animales, pájaros, inclusive perturbaciones atmosféricas que pueden ser generadas por la ionosfera, ¿no? La ionosfera, no, las últimas capas de la atmósfera que están cargadas por iones, también todo eso influye en dar interferencia. La tecnología ha hecho de que estos radares inicialmente que tenían errores en los ecos o falsos ecos, sean de alguna manera limpiados estos errores o mejorados los sistemas para poder toda esa interferencia o esos ruidos en los ecos sean minimizados o eliminados a través de los radares ya modernos que tenemos ahorita, y implementando sistemas como el Ground Clutter Suppressor, ¿no? Que es un sistema que sirve simplemente para eso, para suprimir los ecos falsos radar producidos por las interferencias de todo lo que te he mencionado hace un rato. Entonces, los radares pueden ser utilizados ya sea para solamente identificar aeronaves o solamente para identificar meteorología. Y estos son los radares que tenemos en los aeropuertos, ¿no? Dentro de los radares primarios, secundarios, ¿no? Están de alguna manera graduados en potencia, longitud y frecuencia para que lleguen, para que no sean perturbados por ninguna, por ejemplo, ninguna condición meteorológica que esté delante de un avión para que pueda ser detectado. Y viceversa, en los aviones tienen estos radares que funcionan de la misma manera, pero están graduados solamente para identificar solamente meteorología, más no aviones. La identificación de los aviones en los aviones comerciales ahorita es de otra manera, ¿no? Es de otra manera. No es con los radares meteorológicos. Entonces tú puedes de alguna manera graduar, ¿no? Graduar para lo que tú quieres detectar, ¿no? Por eso que hay en los mismos aeropuertos tenemos los radares y los radares para detectar los aviones y poder tener un control de tránsito aéreo efectivo y eficaz y seguro, y detectar a la vez meteorología para poder guiar los aviones a través de la meteorología hacia la pista de aterrizaje. ¿Puede fallar un radar o se puede engañar? Porque de hecho, bueno, creo que muchas veces no hemos escuchado esos aviones, esos barcos que o les ponen una pintura, les hacen un recubrimiento de algo y de repente no aparece en el radar. ¿Eso se puede hacer? ¿Cómo funcionaría cómo se puede engañar un radar? Bueno, ¿te acuerdas? Me imagino que han escuchado hablar del avión en combate, el F-117, el Steel, ¿no? ¿Cómo se llama? Steel, creo que se llama el Steel, le dicen el Steel. Sí, el Steel, sí, es el avión fantasma. Que le dicen el avión invisible, el avión fantasma, y no es que no sea invisible, no, está completamente visible, se puede ver, pero es invisible hacia los radares. ¿Por qué? Porque acuérdense de que hablamos al principio de que uno de los principios para la detección de los objetos que puedan ser detectados por las ondas electromagnéticas es la reflectividad que puedan tener los objetos, ¿no? ¿Te acuerdas que una de las variantes era la longitud de onda, que hablé al principio, y la otra era el objeto a ser irradiado por las ondas electromagnéticas? Entonces, acá lo que han hecho los americanos es jugar con el objeto y de alguna manera han diseñado esta aeronave para poder absorber, o sea, la forma que tiene la aeronave de alguna manera absorbe las ondas electromagnéticas, una parte, y otra parte la desvía. No hace que haya un rebote de la onda
y regrese de nuevo al receptor para que sea presentado en una pantalla de radar. De ahí donde sale el avión visible. Porque está invisible, pero a las pantallas de radar. No rebota, no hay eco y simplemente no lo puedes ver. Corrígeme, José, si me equivoco, pero me parece, o sea, esto que acabas de decir efectivamente es así, es la parte física, digamos, ¿no? del efecto del radar, pero creo que he leído en algún sitio que incluso la pintura que tiene, pintura, vamos a llamarlo pintura, lo que tenga ese avión, también es como absorbente de ese electromagnetismo del radar, ¿no? Que no permite que haya, aparte de la forma física que tiene, que como has descrito tú muy bien, lo desvía y lo difumina, incluso la pintura lo que hace es que lo absorbe y no permite que rebote también en un porcentaje, no sé cuánto es. Sí, correcto. Todo eso influye. También influye la pintura. Hay pinturas que tienen de alguna manera algunos componentes de que tienen poca o genera reflexión o difracción de las ondas electromagnéticas y también ayudan, ¿no?, a que no haya un buen eco o que no haya eco de las ondas electromagnéticas emitidas por cualquier otro radar. Según lo que me estáis comentando, pues claro, vendrá alguien y dirá, ¿será por eso por lo que un radar no puede captar los ovnis, por ejemplo? Muchas veces se ve una luz, tú de hecho, José, has sido testigo de un avistamiento, entre comillas, ovni, has visto una luz y sin embargo desde tierra, desde el radar de tierra te están diciendo que no aparecía eso. ¿Cómo puede ser si se supone que era una masa bastante grande? Porque llevaría, a lo mejor, estaría el ovni pintado con esta pintura. Teniendo un poco, ya pensando las cosas en frío, simplemente tiene lógica, porque si lo que ves es una luz, ¿no?, puede ser cualquier otra cosa que tenga una densidad suficiente para poder tener un rebote de eco de una onda electromagnética. Entonces puede ser un tipo de plasma o un tipo de, no sé, no tengo palabras para poder yo decirle o darle una definición a lo que yo vi en ese momento, ¿no? Era una luz, podría haber sido un plasma, para que el control de torre de Montevideo me diga de que no, en su radar que tiene radar primario, radar secundario, no lo tengo en contacto radar. Entonces no había una suficiente masa, ¿no?, para que pueda tener una reflectividad suficiente para que tenga una visualización en la pantalla de radar. No, básicamente es eso. Iván, no sé si quieres comentar alguna cosa sobre el tema de los ovnis, pues finalmente algún tipo de avistamiento que te hayan contado, por ejemplo, porque yo estoy seguro, Iván, que, mira, esto lo hemos hablado muchas veces, a lo mejor en privado, pero pocas veces en público. Yo sé que hay muchas personas que no se atreven a dar su nombre y apellidos, pero bueno, siempre quedan estas historias, ¿no?, cuando se aterriza y se cuenta lo que ha visto. Estoy seguro, Iván, que con toda tu experiencia, que ya son más de 30 años volando, ¿qué cantidad de historias, no, habrás escuchado de pilotos que o les ha parecido algo extraño en el radar o simplemente que han visto una luz extraña en el cielo? Pues, hombre, sí, siempre historias de esas las hay, incluso hay pilotos valientes que se atreven a contarlos, que son los menos, y los más, pues los que han tenido estos avistamientos, no se atreven a hacerlo. Pero yo quería hacer, mira, a colación con esto que acabamos de explicar hasta ahora, para que la gente tenga una idea un poco más de andar por casa, ¿no? Cómo funcionan en un aeropuerto los radares y qué es lo que pasaría si, por ejemplo, aparece un ovni en las cercanías de un aeropuerto, como pasó en los años 80 en Madrid, donde unos radares detectaban el ovni, que estaba además en la cabecera de la pista con aviones entrando y todo, luego se fue alejando, y otros no. En los aeropuertos hay dos tipos de radares. Uno se llaman los radares primarios, y luego están los radares secundarios. Aunque la palabra secundario lo relega a un segundo puesto, personalmente, y ahora cuando lo explique, vosotros me diréis, a mí me parece más interesante. Los radares primarios son estos que detectan cosas que vuelan por ahí cerca del aeropuerto, ¿vale? Lo que ha explicado José hasta ahora tiene que tener una cierta masa, según la frecuencia. Por ejemplo, la frecuencia y la longitud de onda, esto habría que remontarse un poco a la física elemental, pero para que todo el mundo lo entienda un poco, por ejemplo, las emisiones de FM de la radio de la frecuencia modulada tienen más o menos una longitud de onda de 1 metro, ¿no? Para que lo entendamos. O sea, que no estamos hablando de frecuencias ni longitudes de onda ni milimétricas, ni subatómicas, ni nada, sino que las longitudes de onda de las emisiones de radio realmente llegan a ser bastante grandes. Los radares varían, desde luego son bastante más pequeños que eso. Pero bueno,
Los radares primarios de los aeropuertos son estos radares que detectan algo que se mueve, pero no saben lo que es. O sea, el tío, el hombre que está en el aire, en la torre de control, en el ATC, tiene en su pantalla cosas que están volando por ahí. Y ve puntos en la pantalla. Ese es el radar primario, el que detecta el objeto que se está moviendo. Y el radar secundario, los radares secundarios, esto se puede ver en los aeropuertos, los radares primarios suelen ser, todos siempre están pintados con unas franjas rojas y blancas, ¿no? Y suelen girar, unos más rápidos, otros más despacio, a veces están juntos, a veces están separados, ¿no? Y el radar secundario es más interesante, porque el radar secundario del aeropuerto es el que contacta con el avión y el avión le responde diciendo, sí, soy yo. En un código, esto José nos lo explicará mucho mejor ahora, en unos códigos determinados. O sea, el radar secundario lo que dice, vale, sé que estás ahí, pero ¿quién eres? El avión tiene un aparato que se llama transponder y le responde, soy el avión tal, hago esto, lo que sea, la cantidad de información que tenga. Entonces, con el radar secundario pueden identificar lo que están viendo. Con el radar primario no pueden identificar lo que están viendo. ¿Vale? Solamente saben qué es eso. Entonces, en los aeropuertos, es que muchas veces es más interesante incluso los testimonios de la gente que trabaja en las torres de control. Perdona, Iván, déjame que te interrumpa un segundito, porque estás hablando, claro, estamos hablando ahora del transponder, que es otra cosa complementaria, digamos, al radar, y que lo que estaría haciendo es ofrecer a quien está solicitando la información, toda la información de ese vuelo, dirección, el rumbo, altitud, etcétera, etcétera, etcétera. Esto mismo, por ejemplo, vendría a ser lo que nos encontramos en esta aplicación en Internet del Flight Radar, que es lo que muchas veces observamos la información de un avión, pero ojo, Iván, si ese avión apaga el transponder, entonces ese avión puede estar sobrevolando, pero tú lo vas a ver, pero no vas a recibir la información. Bueno, ahora José nos va a responder si eso es posible hacerlo, porque tampoco está tan claro. O sea, si el transponder se puede como tal apagar o desactivar. Tenemos eso de momento. Entonces tú imagínate que estamos en el aeropuerto, o sea, lo que has dicho es correcto, pero lo que no estoy seguro, ahora José nos lo va a decir, si se puede apagar o no, porque con esto hay mucha controversia y muchos accidentes incluso tiene que ver muchas veces con el transporte. Incluso el Germanwings, que el avión que supuestamente se suicidó el segundo con él contra una montaña en Alemania, tiene mucho que ver con esto. Pero bueno, José nos lo dirá, nos lo va a decir mucho mejor que yo. Pero la cosa para que la gente lo entienda, o sea, se puede detectar las cosas que hay de dos maneras. Sobre todo el radar secundario se utiliza mucho también para los aviones que están rodando por la pista, ¿no? Incluso, que no hace falta que estén volando, es que incluso estando en pista, los detecta. De hecho, por ejemplo, aquí en los rodeos, el gran accidente que hubo en el 77, el mayor accidente de la historia de la aviación, de los dos jumbos que se chocaron, no disponían de ese radar secundario para saber qué aviones estaban en la pista. Y por eso, no solamente por eso, fueron muchas causas, pero una de las causas que se podía haber evitado es si hubiesen tenido ese radar secundario, que en los años 70, pues un aeropuerto tan pequeñito como este, ni siquiera tenía que tenerlo. Pero para que la gente lo sepa, o sea, hay radares que detectan qué es algo que está volando y otros en los aeropuertos incluso te identifican perfectamente qué es lo que está volando. ¿Es así o no, José? Sí, correcto. Sí, todo es cierto, ¿no? Y hablando ya de los aeropuertos, efectivamente, el control de tránsito aéreo, ya mira, me acabo de acordar de que el primer control aéreo fue hacia 1920 en Londres, ¿no? Donde ellos empiezan con el primer concepto de control de tránsito aéreo y poco a poco empezaron a poder ya implementar los radares para poder tener un espacio aéreo controlado, ¿no? Un poco más seguro y más eficiente, ¿no? Dentro de estos tipos de controles está el de superficie, que ve el movimiento de aeronaves en la superficie, control de torre, que ve todo lo que pasa alrededor de la pista de aterrizaje, controles de las terminales, de aproximación, y están los controles de la ruta, ¿no? El radar simplemente se ha acoplado a esas estaciones o a esas fases en las que el avión desde tierra va siendo controlado por el control de tránsito aéreo para poder tener un control un poco más seguro, ¿no? del flujo de aeronaves, ¿no? Y también que sea más eficiente, ¿no? Porque ahora
los aeropuertos están congestionados con el flujo de aviones alrededor del mundo. No, para que tengan una idea, mira, acá en Perú nosotros hemos tenido recién radares acá con el país tercermundista, recién en 1997, mira, pueden creerlo, recién nosotros en 1997 acá en Perú existía un radar primario, nada más, y el radar primario es un radar que solamente tienes un control del espacio aéreo a 80 millas náuticas del aeropuerto. Más allá no saben lo que pasa, y todo era a la antigua, pero estamos hablando de casi en el año 2000. Y recién en el año 2009, mira, curiosamente, ¿no?, el gobierno peruano compra 8 radares a la empresa española Indra, ¿no? Una empresa española Indra que vende radares a nivel mundial, ¿no? Le compra 8 radares, pero mira, estamos hablando del 2009. Finales del 2011 todavía no había nada instalado. Eso es lo que pasa en las burocracias de estos países de por acá. Pero bueno, ahora ya tenemos, ya ahora tenemos todos los radares, ya estamos todos radarizados, y ya no solamente contamos con radares primarios, que solamente que tienen un alcance de 80 millas, sino también tenemos radares secundarios, donde tenemos un alcance de 250 millas, ¿no? Y hay un control de prácticamente del 100% del país, ¿no? Estos radares son radares que tienen un alcance hasta 100.000 pies de altura, ¿no? Y, ¿cómo se llama? Pueden controlar hasta 1.000 aviones a la vez, ¿no? O sea, es una barbaridad, ¿no? La tecnología ahorita ha avanzado bastante y es increíble, ¿no? Cómo la tecnología puede hacer de que el flujo de aeronaves, que ahora es inmenso, puede ser seguro y eficiente. Pero estos radares lo que hacen, detectan todo. Antes de pasar a ver cómo los radares de los aeropuertos interactúan ya con los aviones. Si yo no tengo ningún radar, si yo no tengo ningún transponder, de ahí hablemos de lo que es un transponder, ¿no? Simplemente acuérdate del principio del radar. El radar emite pulsos electromagnéticos que chocan con una aeronave, ¿no? Cualquiera, que no tenga ningún equipo de nada, ¿no? Y regresa. Entonces tú vas a tener la presentación de la posición de la aeronave, vas a tener la altitud de la aeronave aproximada, ¿no? Y vas a tener la altitud y la velocidad, porque tú lo estás bombardeando con ondas electromagnéticas y mediante cálculos matemáticos simples de triángulos, rectángulos, ¿no? Puedes saber el azimut, puedes ver la velocidad, puedes saber todo, ¿no? Porque todo es en base a distancia. O sea, si tú tienes la distancia, ¿no? Si tienes la distancia y tienes el movimiento de la aeronave, puedes tener un montón de información. Entonces puedes tener. Lo que pasa ahorita es de que los aviones, todos los aviones que vuelan en espacios aéreos controlados, tienen la obligación de estar equipados con equipo de transponder. No, el equipo de transponder es un equipo o es un dispositivo electrónico que simplemente lo que hace es producir una respuesta a una llamada de radiofrecuencia por parte del transmisor del radar, del equipo de radar que está en el aeropuerto. Entonces, él es una respuesta. ¿Y qué respuesta es? Respuesta de velocidad, respuesta de altitud, respuesta de rumbo, respuesta de posición con respecto al GPS. O sea, le da una información totalmente precisa, exacta de la ubicación en tiempo real, ¿no? En tiempo real, y tú puedes tener una ubicación exacta de la aeronave. Entonces, ahí viene el juego de cómo interactúan los aviones en un espacio aéreo controlado con los controles de tránsito aéreo de los aeropuertos. Yo puedo apagar ese transponder, lo puedo, pero no debo. ¿Por qué? Porque está normal, obligatoriamente por seguridad, tenerlo prendido o tenerlo encendido para tener una ubicación exacta y que no pueda atentar contra la seguridad. Ahí quería yo llegar, José. Perdóname que te haya interrumpido tan brusco. Dime. Ahí quería yo llegar. Cuéntanos, ¿qué pasaría? Yo nunca he hecho un vuelo en mi vida que un comandante se le ocurra apagar el transponder, ¿no? Nunca lo he hecho. Pero ¿qué pasaría si tú en un vuelo apagas el transponder?
Bueno, lo que va a suceder inmediatamente si yo apago el transponder es que voy a tener, el controlador va a dejar de tener inmediatamente, se le van a borrar la información del call sign de la aeronave, la información que pueda tener presentada en la pantalla. No sé qué información será exacta, me imagino debe ser el call sign, el código de transponder, debe tener, me imagino, información de velocidad, rumbo y altitud, que es lo básico, ¿no? Se le va a borrar de la presentación, entonces inmediatamente el control de tránsito aéreo, me imagino que deben haber estos sistemas de radares modernos, deben tener sistemas de aviso en caso de que se pierda el eco de un objetivo, ¿no? De una aeronave, ¿no? Que está equipado con un transponder, porque cada aeronave tiene asignado un código de transponder, ¿no? Que antes de salir en la autorización de vuelo te lo dan. Te dice, usted está autorizado no sé, de Madrid a Canarias en la ruta tal, nivel de vuelo tal, a la salida instrumental tal, ¿no? Y se contacta, ¿cómo se llama? Su código de transponder es 4334 y frecuencia salida 119.7. Entonces tú le tienes que repetir la información, todos entendimos, perfecto. Entonces tú tienes asignado un código que lo tienes que insertar inmediatamente en tu transpondedor, ¿no? Entonces tú sales con eso y ya te están identificando. Apenas tú dejas de tener información, me imagino que ellos deben tener un aviso en el sistema, inmediatamente te llaman, en mi caso, ¿no? Por decir, aeronave tal, o vuelo 920 de tal empresa, ¿cómo se llama? Ellos te dicen, contacto radar perdido, te dicen, ¿no? Entonces, inmediatamente te dice, verifique transponder, o frecuencia transponder 4334. Entonces, inmediatamente uno tiene que verificar que efectivamente está la frecuencia y si efectivamente, bueno, estoy identificando negativo, no hay contacto radar, ya tenemos dos sistemas de transporte, tenemos SCAN 1 y sistema 2, entonces si uno falla, le pones al siguiente. ¿Por qué? Porque está prohibido volar en espacios aéreos, en ciertos espacios aéreos de ciertos aeropuertos, con aeronaves que no tengan equipo de transponder. ¿Por qué? Por un tema de seguridad, un tema de eficiencia. Entonces, inmediatamente te llaman. Ahora, yo lo puedo pagar, pero no, o sea, como digo, puedo, pero no debo. O sea, es una estupidez, discúlpame la palabra, pero es una estupidez de que un piloto en una aeronave que está un transponder volando en un espacio aéreo, o sea, pues estoy infringiendo las normas, los espacios aéreos y estoy atentando contra la seguridad del flujo de aeronaves que están por alrededor del control. A no ser, José, que seas una aeronave, primero, que no lleves pasajeros, segundo, que no le interese a nadie decir quién eres, y de ahí remito a la audiencia, pues, por ejemplo, al tema del tratado de los cielos abiertos. Por ejemplo, en España, si no recuerdo mal, fue en el año 90 y... en el año 2002, se firma el Tratado de Cielos Abiertos, por el cual nuestro espacio aéreo puede ser utilizado por cualquiera de los miembros estados que hayan firmado ese tratado. Con eso yo lo que me refiero es que, por ejemplo, muchas veces nos encontramos en esta aplicación, el Flight Radar, aviones que pasan por encima de nuestras cabezas cuando no son, por ejemplo, zona de ruta, ¿no? de la aviación comercial. Muchas veces con los prismáticos los observas y ves que a lo mejor llevan esa pintura de camuflaje que da a entender que son aviones militares, y resulta que con este tratado de cielos abiertos, en teoría, y una de las cuantas cositas que se dicen es que cualquiera podría volar sin ofrecer, ¿no? digamos, la información que es lo que daría un transponder. Yo no sé si estáis puestos en el tema, si conocéis del caso. No, mira, eso tal como lo está describiendo, así exactamente no puede ser. O sea, siempre cuando se pasa un espacio aéreo de cualquier país, hay que saber exactamente qué avión es y qué es lo que está haciendo. Y además voy a ir por otro lado, no voy a ir por el lado de la aviación comercial, ni siquiera por la aviación militar, sino solamente desde el punto de vista de la legislación de OACI de mercancías peligrosas. Y esto es un anexo en el que hay un 44 países, me parece, que están adheridos a ello. O sea, solamente por saber qué es lo que está transportando ese avión, ya tenemos que saber todo de ese avión. Dicho de otra forma, si un avión lleva una mercancía
cuando se dice transporte aéreo de mercancías peligrosas, no significa que sea que lleve una bomba o que lleve material radiactivo, sino simplemente mercancías que a lo mejor hay algunos países que aprueban o no aprueban que se sobrevuele su espacio aéreo con esa mercancía en bodega. Pueden ser pilas de móviles, por ejemplo, tranquilamente. Entonces, todo eso hay que saberlo. Entonces, el avión no puede estar volando un espacio aéreo sin saber exactamente qué es. Esto es lo que dice la ley, esto es lo que dice la legislación. Otra cosa es que ahora, por ejemplo, en el momento que estamos viviendo con el coronavirus y todo esto, el otro día una compañía española, de hecho, hizo un vuelo directo, es la primera vez en la historia que se hizo, con material sanitario, además la compañía Plus Ultra, que hizo un vuelo directo de Shanghái a Gran Canaria, con un 340-600, un Airbus 340-600, 16 horas y pico de vuelo continuado, el más largo que se ha hecho nunca con ese modelo de avión. Y llevaba una serie de mercancías. Bueno, pues esa ruta no es la habitual, esa ruta no existe. No existe la ruta Shanghái-Gran Canaria, nunca se ha hecho. Solo que los países se ponen de acuerdo, permiten, porque es un vuelo sanitario de ayuda y tal, permiten que se sobrevuele su zona, etcétera. Se hacen los recortes necesarios para que ese avión llegue y por eso llegó de una atacada, ¿no? Y ahora mismo hay muchos aviones que están haciendo rutas que antes no existían simplemente por esto. Siempre se sabe, o se debería saber, vamos a decirlo de esta forma, se debería saber qué avión está sobrevolando qué espacio aéreo, siempre. Otra cosa, que haya permisibilidad, otra cosa es que haya ocultación, ocultamiento, lo que sea, pero sí se tiene que saber. Simplemente, solamente por el anexo 18 de transporte con seguridad de mercancías peligrosas, por ejemplo, ¿no? de base. Correcto, así es, exactamente. Y así agarre mi avioneta. Yo imagínate que cualquier persona millonaria que tenga su avioneta, o no millonaria, cualquier persona que tenga una avioneta privada y quiera aterrizar en un aeropuerto que tiene un espacio aéreo controlado, tiene la obligación de tener un transponder y tener un código de transponder para ser identificado. No es posible que si yo no trabajo en una visión comercial o no soy militar, hago lo que me da la gana. No puedes. No puedes. Así yo tenga los únicos que no están permitidos, los únicos que están autorizados a no contar con un transponder son de repente todo lo que es la aviación de recreo, ¿no? De repente ultraligeros, pero fuera de los espacios aéreos controlados. No puedes entrar a un espacio aéreo controlado si no tienes un transponder y tienes un código transponder, ¿no? Entonces, eso es imposible, respondiendo la respuesta será. Bueno, vamos a dejar el tema este, porque seguramente más adelante os de una serie de datos a ver qué es lo que opináis. Me gustaría, José, aprovechando que tú has sido también piloto de la aviación militar, la siguiente cuestión que me gustaría plantearte sería, ¿son los mismos radares los que lleva una aviación de la aviación comercial que los, por ejemplo, los militares? Porque si no recuerdo mal, creo que cuando hablamos de la aviación militar estaríamos hablando de la señal FOF, la señal de amigo o enemigo. ¿Te suena algo de esto o se me está yendo a la cabeza? No, sí me suena. Eso es el IFF, identificación de friend or foe. Claro, eso es un tema ya de aviones de militar ya de combate. Yo la verdad no he sido piloto de combate, he sido piloto de dentro de la gama de transporte. No tengo mucho conocimiento al respecto porque no lo he usado, pero sí tengo conocimiento de que estos aviones militares tienen esos sistemas, ¿no? De identificación de amigo o enemigo, ¿no? Que se llama IFF, ¿no? Por las siglas en inglés. Pero no sabría, te mentiría, ¿no? Si cómo funcionan esos tipos de radares o cómo interactúan o cómo identifican que unos amigos. Me imagino que todos estos, me imagino ya por un tema de cultura general, que todos los aviones militares están codificados con un cierto tipo de código y todo lo que ellos irradien que no tengan ese código inmediatamente lo identifica como enemigo. Entonces simplemente, si ya no es amigo, eres enemigo, te conviertes en un blanco. Me imagino que es algo por el estilo. Y entonces, José, cuando hablamos que un avión militar, es que no me acuerdo ahora los términos, disculpadme todos, pero cuando es detectado por otro avión, o mejor dicho, cuando tú apuntas a un avión con el radar que vas a disparar, cuando me refiero hablando de combate, me estás diciendo que no estás muy puesto en el tema. Si no me lo sabes de responder, no te preocupes, que pasamos a la siguiente cuestión. Pero me refiero a, ¿cómo sabe, por ejemplo, un avión que está siendo apuntado por otro avión que está a punto de dispararle?
por el láser, porque se supone que es un láser el que interactúa contigo. ¿Qué tienes tú en tu avión para detectar ese láser? Claro, efectivamente, deben tener sensores electromagnéticos, sensores infrarrojos, y de repente Dios sabe más qué otro tipo de sensores deben tener. Inmediatamente, si el sensor de la aeronave de combate sensa que un infrarrojo o una onda electromagnética lo ha irradiado, inmediatamente, si es onda electromagnética, va inmediatamente con el sistema de amigo-enemigo, va a ver si lo que le irradió es una aeronave que tiene el mismo código de amigo, ¿no? Para saber si es enemigo. Y también con el tema de las ondas como de que hablamos de los rayos infrarrojos, ¿no? Inmediatamente está irradiado, inmediatamente me están irradiando, porque el tema de una irradiación por electromagnética es para detección, pero una infrarroja es para puntería, para ya disparar un arma. Entonces me imagino que ya tienes que tener el aviso de alarma de que está irradiado y que me imagino que próximamente le está cayendo un misil, ¿no? Y ahí vienen las interferencias, ¿no? O los tipos de interferencias a los diferentes tipos de guiado de los tipos de misiles que pueden ser por calor, por proximidad, por no sé qué otra cosa se me puede ocurrir, de proximidad, calor, no sé, no tengo mucho conocimiento de esto, pero y hay una discúlpame, ¿no? Para terminar la idea, y hay unas contramedidas que el avión lanza para poder engañar, ¿no? Como señuelos para engañar las ondas de radio, o de repente hay unos que buscan temperatura también, ¿no? Por ejemplo, los y otros aviones que lanzan pequeños, ¿cómo se llama esto? Pequeños trocitos de aluminio para crear otro cuerpo magnético y que el radar se equivoque y apunte en dirección contraria. Te das cuenta. Entonces son láminas metálicas para desviar la onda electromagnética o de repente el láser. También pueden ser bengalas, ¿no? Que son para también desviar los que están guiados por calor, que van directamente a la tobera del avión, que tiene ahí una bastante temperatura y para despistarlos, ¿no? De alguna manera. Hombre, a mí se me ocurre también pensar, rememorando a los grandes ases de la aviación de la Primera y la Segunda Guerra Mundial, si tú persigues un avión y ese avión huye, ya es un enemigo. Ya con eso ya lo tenemos todo. Obviamente. Bueno, entonces con esto del tema de los tratados de cielos abiertos, ¿no pensáis que hayan aviones que apaguen automáticamente o que no lleven transpondedor simplemente por el hecho de que no tienen por qué ofrecer una información puesto que están en misiones secretas o en misiones así extrañas y cositas de estas? Bueno, eso es netamente ya un tema de militar. Mira, si hay un conflicto con un país X, entonces si tú vas a ir a atacar ese país y de repente vas a pasar por encima, entonces tú primero tienes que coordinar con el espacio aéreo por donde vas a pasar, que no es el que vas a atacar, para decir, ¿no? Que te desvíen todo el tránsito aéreo, ¿no? El flujo aéreo por una cierta zona. ¿Por qué? Porque tú vas a estar entrando por ahí, obviamente como avión invisible, porque tú lo que no quieres es que el enemigo te detecte. Entonces tú tienes que coordinar con los espacios aéreos de los países que son aliados o neutrales para que tú puedas tener el pasar por ahí, ¿no? Pero eso ya es una coordinación de país a país, no es un tema de conflicto, ya son otras coordinaciones mucho mayores, ¿no? Pero es netamente militar, no hay forma de que la aviación civil, comercial o no comercial, entre a un espacio aéreo controlado sin un equipo transpondedor por un tema de seguridad y más que todo por seguridad. ¿Sabríais decirme si, por ejemplo, un radar de un avión también podría detectar cuando hablamos, por ejemplo, tú que estás más en la zona de Sudamérica, cuando nos encontramos esos huracanes, esas tormentas tan brutales, ¿eso también es capaz de detectarlo un radar? ¿Un huracán, por ejemplo? Mira, el radar que tenemos es un radar, es multiscam. Lo que hace este tipo de radar es un radar plano, ¿no? Que de plano es parabólico, es plano, ¿no? Y tiene dos lóbulos, un lóbulo superior y un lóbulo inferior. En el lóbulo superior es para rangos intermedios y el lóbulo inferior es para detecciones
de corto alcance y de largo alcance. Y acuérdate el funcionamiento de cómo es la reflectividad meteorológica. Si tú tienes agua, que es lo que va a detectar, las gotas de agua tienen la suficiente densidad para que pueda rebotar el eco de una onda electromagnética y poder tener una presentación en la pantalla de navegación que tenemos en la nave. Entonces, una tormenta, un huracán es una formación inmensa de nubes, ¿no? Que en este caso es giratoria, pero son nubes giratorias en forma de tormenta, que tienen agua. Entonces, mientras que una nube tenga agua, va a ser detectable por las ondas electromagnéticas. Pero ojo, no todas las nubes vas a detectarlas, porque pueden haber nubes en las cuales las gotas de agua sean tan ínfimas que no sean detectables o no tengan la suficiente reflectividad para poder tener un eco en el radar. Y eso me sucede bastante cuando entro, por ejemplo, a Bogotá. ¿Y cómo te das cuenta si una nube tiene agua o no tiene agua? Por el color. Si la nube es blanca, no tiene agua. O tiene partículas de agua muy pequeñas. Cuando una nube tiene agua, cuando es oscura, cuando es negra o es gris, ahí tú te das cuenta que una nube tiene agua. Entonces, una vez tú aproximas, ¿no? y ves nubes blancas, dices, qué hermoso, qué bonita las nubes blancas, pero esas nubes de repente son cúmulos de información y te vas a meter en unas turbulencias moderadas o fuertes. ¿Por qué? Y no son detectables con el radar, a pesar de que tú la ves al frente, pero no tiene agua, porque vamos al principio del radar, son ondas electromagnéticas que tienen que rebotar, ¿no? en una longitud de onda y que tiene que rebotar en un objeto, ¿no? Entonces básicamente funciona así, todo lo que tenga agua va a ser detectable por un radar meteorológico. Para que luego digan que los pilotos cuando ven una luz por ahí que no se sabe lo que es, que lo confunden con Venus. Imagínate, imagínate. Perdóname, Iván, saben más de meteorología que muchos meteorólogos que salen en la televisión. Y además el instinto, tú fíjate el instinto que tienen que tener los pilotos. Además nos lo acaba de contar, ¿no? Cada vez que entro en Bogotá, o sea, cuando él entra en Bogotá ya tiene ese instinto de saber que hay un tipo de nubosidad que es característica de esa zona, que no va a contar con la ayuda del radar, pero su instinto y su experiencia sobre todo le va a hacer, pues que va a hacer una operación, que va a poder desarrollar una operación perfectamente normal, ¿no? Tú imagínate que en esa entrada a Bogotá, un día donde José imagino que habrá aterrizado cientos de veces, y Bogotá es un aeropuerto, yo he ido muchas veces también, aunque no sea piloto, pero sé que es un aeropuerto interesante, ¿no? Como mínimo la aproximación y el aterrizaje. Tú imagínate que algún día José ve en esa aproximación algo que le llame la atención. ¿Tú crees que José va a confundir eso con algo que no es exactamente lo que él piensa que es? Pues claro que va a ser lo que él piensa lo que es. Con esto quiero decir que los pilotos no es posible, desviando un poco el tema, que confundan cualquier cosa con esa excusa que nos pone siempre. Es que, perdón que sea tan repetitivo con este tema, pero es que me parece insultante, ¿no? Que un piloto confunda una luz que ve con Venus. Imagínate el instinto que tienen, la sensibilidad especial que tienen, esa capacidad de reacción ante cualquier cosa extraña que tienen, como para confundir una luz con Venus, ¿no? Y se lo dicen y ya está, y la gente se lo cree. ¿Tú te subirías a un avión donde un piloto ha confundido una luz con Venus? Ese piloto podría volar un avión, podría aterrizar en diferentes aeropuertos, podría desempeñar su trabajo confundiendo cosas. Yo creo que no. O sea, si le damos la vuelta al problema, no es que sea un problema, a lo mejor al fenómeno, no, o sea, ¿cómo un piloto confunde una luz con Venus y puede hacer perfectamente su trabajo? A ver, ¿quién me responde a eso? ¿Tú te subirías a un avión con un piloto confundiendo cosas con Venus cuando no son Venus? Imposible. Qué complicado. No, pero tú ya más o menos como tú ya, conforme tú vas ya teniendo experiencia en este trabajo, ya te vas dando cuenta de qué tipo de cosas normalmente suceden a los sitios a donde vas, ¿no? Y eso te sirve de mucho, ¿por qué? Porque te permite, por ejemplo, también coordinar, por ejemplo, con los tripulantes, ¿no? Y decirle, bueno, mira, dentro del briefing que haces antes de embarcar a los pasajeros,
¿no? Haces un pequeño briefing, ¿no? De las condiciones del avión, de cómo está el avión, y en caso de emergencia, qué decir, cómo actuar, y y la parte meteorológica, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando te vas, por ejemplo, a Bogotá, siempre, bueno, sé que muchachos, sabemos que la entrada a Bogotá es siempre turbulenta, entonces simplemente en el briefing yo particularmente le digo, bueno, sé que por favor ya en el descenso, que ya esté todo oleado y sacramentado, todo listo, para que no estén durante el descenso, complicándose en estar terminando de hacer su trabajo cuando el avión está que se mueve como loco, ¿no? Entonces, esas cosas te permiten, ¿no? Te permiten así, este conocimiento de la meteorología te permite tú también actuar con seguridad y que todos estemos un paso adelante con la seguridad, porque bueno, todos somos un equipo de trabajo, ¿no? Y todos merecemos tener la seguridad de que vamos a salir y vamos a llegar, ¿no? Entonces, uno sabe, ¿no? A qué se enfrenta para poder coordinar con el equipo que tienes atrás, que también está trabajando y haciendo muchas cosas, y también viendo el tema de la seguridad y el tema de si alguien se enferma o no se enferma, ¿no? Y decirle, ¿no? Cómo se va a comportar o qué va a pasar para que prevean, ¿no? Y no haya problemas de que la gente se golpee, ¿no? Por aquí por allá, ¿no? Y eso simplemente conociendo, ¿no? Conociendo la meteorología, de lo que siempre tú vas a encontrar en los diferentes tipos de aeropuertos que hay. Mira, Iván, el otro día hablando con José, le preguntaba una curiosidad, ¿no? Ya que íbamos a hablar de radares y demás, y justamente va a venir perfecto a todo esto. José enseguida va a hacer memoria en cuanto le diga esos morros de los aviones que de repente se han abollado porque han impactado con algo. Yo no sé, Iván, si a lo largo de tu experiencia alguna vez has tenido a lo mejor algún impacto en algún avión, y la siguiente cuestión sería, si un avión tiene un radar, para detectar, en este caso, partículas de hielo, gotas de agua y demás, ¿cómo puede ser que algo pueda, yo no sé la dureza que puede tener el morro de un avión, me imagino que a tanta velocidad, pues como pasa en el espacio, una partícula de polvo puede destrozar un satélite, me imagino que a lo mejor a una velocidad media, no sé la velocidad que llevaréis, entre 900 y pico kilómetros por hora posiblemente, ahora me corregiré si me equivoco, pero impactar con un pequeño bloque de hielo puede hundir el morro. Iván, ¿tú has vivido alguna experiencia de esas? Sí, sí, he vivido bastante. Pero ten en cuenta que todos esos impactos casi nunca pasan a velocidad de crucero ni a altura de crucero. O sea, no suelen pasar cuando el avión ya está volando, ¿no? Digamos, para que la gente lo entienda, cuando se quita la señal de cinturones, que si está en posición automático, pues pasa a partir de los 10.000 pies. Pero bueno, no suele pasar ahí, que es cuando el avión va realmente rápido, ¿no? Estas cosas suelen pasar en despegues o aterrizajes, cuando el avión no va tan rápido. Estamos hablando de, a lo mejor, José luego me va a corregir, depende de la temperatura, de la altitud del aeropuerto, depende de un montón de variables, pero estamos hablando de 250, 280 kilómetros por hora es suficiente para que ese morro del avión pues se hunda, incluso con un pájaro, no hace falta que sea muy grande el pájaro, y hunde ese morro. Ten en cuenta que los aviones, en contra de lo que parece, son muy ligeros. O sea, tú ves un avión y ves ahí una masa inmensa ahí de que parece metal y tal, pero es casi todo hueco. Y todos los materiales son muy ligeros. Entonces, digamos, su relación volumen-peso es muy bajo, en realidad, un avión. Tú ves un avión gigantesco y vale que pese, yo que sé, 100 toneladas, pero realmente si eso fuese de madera, pesaría mucho más de 100 toneladas. Mucho más, mucho más. O sea, los aviones realmente son ligeros y son muy finitos. De hecho, hay aviones, ahora no se nota tanto, pero en aviones que yo he volado, el 747, el 75, incluso el largo, el 76, hay aviones que al ir sentado, por ejemplo, atrás en el despegue, sobre todo que es cuando más se mueve un avión en el aterrizaje, tú ves cómo el avión se flexa, ¿no? Cómo se va, cómo se dobla, pero literalmente, o sea, tú lo vas viendo, o sea, estás ahí atrás sentado y ves cómo la cabina del avión no está en línea contigo todo el rato, porque realmente tiene una flexibilidad enorme. Eso, la cabina. No estoy diciendo los planos, que los planos pueden flexar, pero muchísimo más de lo que una turbulencia va a provocar. O sea, muchas veces la gente hace grabaciones de aviones en turbulencia y se ve como el plano, el ala, se está moviendo y como que da mucho miedo. Las pruebas que se hacen en los hangares van muchísimo más allá de esa flexibilidad. O sea, nunca se ha dado, que yo sepa, nunca se ha dado un caso que en una turbulencia un plano, un ala de un avión se haya roto. Nunca en la vida. Nunca ha pasado, ni nunca pasará. O sea, los aviones son muy ligeros, son muy inconsistentes, pero son muy sólidos. Lo que pasa que la parte esa delantera del morro
sí es verdad que tiene un radar detrás, por lo tanto no puede tener mucha masa, ¿no? Para que interfiera con esas emisiones que está teniendo, porque tiene además el radar meteorológico, que es bastante grande, es como un plato así que hay ahí dentro, y la verdad que no hace falta mucho para que se rompa. Una granizada que te pilla de repente, un pájaro que se choque y tal, bueno, se choca contra eso, lo rompe, lo va a romper, lo va a deformar. Primero hay una deformación y si la estructura no aguanta, pues habrá una rotura, pero el avión, bueno, no se compromete del todo por eso, porque no es una zona que le vaya a impedir seguir volando. El avión va a seguir volando, el avión, desde luego, lo que va a hacer es aterrizar y ya está. Y sí, he tenido lo que se llama los bird strikes, que son choques con pájaros, tanto en motores como en el morro. Pero ten en cuenta una cosa, que muchas veces hemos descubierto ese choque con un pájaro al aterrizar. Sí, y ha pasado en el despegue. Seguramente a José le haya pasado también, ¿no? Que despegas con el avión, llegas al sitio, se hace la exterior, ¿no? El comandante del segundo, normalmente el segundo, hace la exterior, que es una revisión exterior del avión, y te das cuenta que hay una mancha de sangre, hay un tal, y dices, hostia, pues nos hemos dado con un pájaro en el despegue seguramente, ¿no? O en el aterrizaje, a lo mejor llegando. No se sabe muy bien, pero te lo encuentras ahí y a lo mejor el avión ni se ha enterado. Pero bueno, no es que sea una estructura muy gruesa, no es una estructura muy gruesa, pero hombre, lo suficiente para proteger ese radar que hay ahí dentro. Correcto, completamente de acuerdo con lo que ha dicho Iván, y es muy importante rescatar lo que ha dicho, porque efectivamente el mayor índice de tener impactos de granizo son durante el despegue y el aterrizaje. ¿Por qué? Porque en crucero, ¿no? En crucero tú estás muy alto, ¿no? Y acuérdate será de la nube que hablamos, ¿no? Imaginémonos una nube de desarrollo vertical. La parte de arriba hay cristales de hielo, la parte de abajo tiene cristales con agua y abajo tiene agua. Entonces, ¿dónde vamos a tener nosotros el granizo? En la parte del medio, no en la parte de arriba. Entonces, ¿dónde hay más probabilidad de que tú te metas a celdas en la parte media de una celda? Es en el descenso o en el ascenso. Eso es bien importante, y efectivamente el material es sumamente, no pesa, o pesa muy poco, ¿no? Pero es bien flexible, pero también es duro, ¿no? Entonces sí aguanta impactos de granizo, ¿no? Y en el radón, ¿no? En la punta ¿no? Aguanta bastante el impacto de los granizos, pero lo llegan a dejar inservible, ¿no? Un granizo puede tener, una bola de granizo puede tener el tamaño de un. Entonces imagínate eso a la velocidad de crucero ronda por las 7 millas náuticas por minuto, más o menos como 420 nudos, unos 750 kilómetros por hora. Depende del viento. Ponemos promedio, pero estas incidencias ocurren en el descenso cuando ya tenemos una velocidad un poco menor, ¿no? Estamos hablando de 250 nudos, 280 nudos, ¿no? No más de eso, normalmente no más, y tampoco te vas a meter a área de turbulencia o de mal tiempo con alta velocidad, porque se te puede complicar la vida y entrar al problema de sobrevelocidad, el tema de turbulencia, el pasaje va a saltar mucho, entonces hay que reducir la velocidad de esa velocidad de turbulencia para que todo sea mejor, ¿no? Pero básicamente es cierto lo que dice, y bien importante lo que dijo Iván sobre el tema de dónde tú te chocas con estas pelotas de granizo. Bueno, pero son pelotas de granizo, pero como estábamos comentando, incluso capaces de hundir todo el morro de un avión. Curiosamente, Iván, comentabas, ¿no?, de cómo las alas de un avión pueden llegar a doblarse hasta puntos extremos. Yo recuerdo llegando al aeropuerto de Eindhoven, que llegábamos a saltar del propio asiento del avión y las alas las veías y parecías que eran de mantequilla, cómo se doblaban, era increíble. Y decías tú, este ala en cualquier momento sale reventada. Pero me ha llamado mucho la atención ese efecto que tú me estás diciendo, que si estás sentado en la parte de atrás puedes llegar a ver la cabina como si fuera una serpiente doblándose y torciéndose. No me quiero ni imaginar la sensación de esta persona que estuviera ahí detrás viendo ese avión deformándose, porque realmente tiene que causar un pánico seguro. Sí, eso, pero todos lo saben, o sea, cuanto más grande el avión, cuanto más largo y cuanto más fino, o sea, cuanto más proporción entre longitud y anchura tenga, más se mueve, pero eso está más que pensado, es así, y además literalmente se ve, sobre todo yo me acuerdo que volando el Jumbo, el Boeing 747, que es un avión monumental, tiene 70 y pico metros de largo, aunque es muy ancho, pero es muy largo también.
Eso yo me acuerdo. Es un avión que despega muy despacio, ¿no? Porque tiene un peso muy grande, es un avión antiguo, la relación de peso-potencia con los motores no era tan grande como ahora, por lo tanto los aviones antiguamente no despegaban tan rápido como ahora, ¿no? No alcanzaban esas velocidades ni esas velocidades de ascenso tan rápidas como ahora, ¿no? Entonces, un avión que subía poco a poco, tenía que ir consumiendo combustible para poder ir alcanzando niveles, y entonces estabas en unas zonas de la atmósfera pues con grandes variaciones térmicas de movimiento de la atmósfera, y el avión se movía bastante, sobre todo dependiendo de dónde despegases. Y veías el avión, pues eso, que literalmente se doblaba. O sea, una persona que a lo mejor, y no voy a exagerar con esto, o sea, tú estabas sentado atrás del todo del avión, mirabas delante del todo, y si esa persona se ponía, es un avión de 2 pasillos, además me acuerdo que hacíamos las pruebas, lo que pasa es que los móviles no tenían cámara entonces, ¿no? Pues estamos hablando de los años 90, pero si una persona se ponía en un sitio determinado, esa persona desaparecía y aparecía con la flexibilidad del avión. Sí, literalmente. Aparecía y desaparecía. O sea, era tanto, o sea, lo que era capaz de doblarse ese avión en el despegue, que esa persona la perdías y volvía a aparecer en la vista. Pero es así, los aviones están pensados para eso. O sea, son aviones los aviones son flexibles, son huecos, casi todo lo que hay en un avión es hueco. O sea, si tú partes un avión transversalmente, es todo aire lo que hay en medio, es como una molécula, ¿no? Que casi todo lo que hay realmente, hay muy poca materia y todo es aire. Por lo tanto, tiene que ser muy flexible para aguantar, sobre todo para absorber esos impactos. Me hace mucha gracia porque, mira, José ahora se va a reír con lo que le digo, volando el Airbus 321, que es el de la familia del Airbus que vuela José, el 320, es el más largo de todos ellos, ¿no? Muchas veces cuando se lleva a pilotos de extra crew, pues que se van a su casa, van a otros sitios y tal, que van como pasajeros, o sea, van sin trabajar, pero no tienen asiento, o sea, no se han comprado un billete. Los tripulantes de cabina, o sea, las tripulaciones de vuelo podemos hacer esto, ¿no? Viajar en los aviones sin necesidad de sacar billete y sin tener un asiento. E incluso hay veces, pues, hemos ido 3 en un baño para despegar y para aterrizar, metidos en un baño ahí, aunque esto no lo debería decir. Por lo menos no digo el nombre del comandante que lo hacía, o los comandantes que lo hacían. Pero bueno, llevas a un piloto atrás, en el Airbus 321, un piloto que despega con nosotros, hay siempre transportines de sobra, ¿no? Con las tripulaciones de cabina, hay, vamos, una tripulación mínima, pero hay transportines que siempre van vacíos. En esos transportines pueden ir tanto tripulantes de cabina como pilotos, pues que, bueno, han pedido permiso al comandante para irse a donde sea. Esos pilotos que vuelan ese mismo avión, que son pilotos de ese avión, cuando despegan atrás, muchas veces se asustan, incluso. Primero, se asustan entre comillas, cuidado, ¿eh? Primero, por los ruidos tan grandes que hace el avión al despegar. Los Airbus son muy conocidos, sobre todo en la zona de los galis. La zona de los galis es lo que llamaríamos las cocinas, ¿no? Donde trabajamos los tripulantes de cabina. En la zona de las puertas, donde están las puertas, que es donde recibe la presurización, cómo crujen de muchísimo en los despegues, ¿no? Hay unas crujidas enormes de grandes. Entonces los pilotos, como no están acostumbrados a escucharlos porque van en cabina, nosotros sí, que ya no les hacemos ni caso, lo ves al piloto, sobre todo si lleva poco tiempo volando en esa flota, lo ves que se asusta, y ese crujido, y ese otro, y ese... No, normal, la puerta va crujiendo porque hay muchos componentes de plástico, de fibras diferentes, etcétera. Y luego lo que se mueve el avión, porque en el 321, el Airbus 321, hay una diferencia demencial entre lo que se mueve atrás y se mueve delante. Yo como sobrecargo volaba siempre delante, ¿no? Entonces, cuando entrábamos en turbulencias, yo tenía que coger muchas veces el teléfono, llamar. El teléfono es los medios de comunicación que tenemos dentro del avión para hablar entre nosotros, y tenía que llamar atrás y decir, oye, ¿cómo vais por allí? Porque a lo mejor delante íbamos tan tranquilamente que la turbulencia apenas se notaba, y atrás me decían, joder, pues aquí estamos pegando botes que no podemos ni movernos. O sea, la diferencia de movimiento del avión se notaba de esa forma. Delante, donde van los pilotos, donde vamos los que vamos delante, apenas se movía el avión, y en cambio detrás no eran capaces ni de ponerse de pie porque se movía mucho el avión. Para que veas cómo están diseñados los aviones de bien, ¿no? O sea, cómo ese impacto de la turbulencia, en los despegos, sobre todo en turbulencias, pues cómo está diseñado de esa forma para que sobre todo la parte delantera del avión, que es al fin y al cabo la que interesa, va bien, se mueve menos el avión, y cómo la parte de atrás se mueve muchísimo más. Y estos pilotos que despegaban con nosotros a veces atrás y tal, los veías ahí agarrándose al transportín como diciendo, bueno, ¿pero esto qué es? Cuando delante seguramente no se estaban enterando absolutamente de nada, sino que iba siendo un despegue
o un aterrizaje o una turbulencia de lo más normal. Para que veas, ¿no?, que el diseño de los aviones es tan perfecto que incluso hasta eso se tiene en cuenta, ¿no? La capacidad de absorción de turbulencia que tiene el avión. Que no significa que los que vayan atrás por moverse más estén en más peligro. No, no, el avión es un todo, es un conjunto, va todo. El comandante es perfectamente consciente de lo que está pasando. Pero para que veas cómo ese movimiento pues está, digamos, yo que sé, de alguna forma desarrollado, diseñado para que se vaya más hacia atrás, para que delante haya siempre más seguridad, que es donde tiene que haber. No sé si queréis añadir. Adelante, José, adelante. Digo, sí, bueno, sí, es totalmente cierto lo que dice Iván, es totalmente cierto. Y yo normalmente cuando me iba, me montaba en el avión de traslado, ¿no? De traslado, ¿no? Como deadhead, que se llama, ¿no? Normalmente, bueno, nosotros siempre, una de las condiciones de los traslados que vemos nosotros es tener un asiento. Pero la verdad, yo preferí irme atrás. Yo prefiero irme atrás porque, no sé, me aburro adelante y en la cabina, como es en mi oficina, pues me aburro. Entonces siempre la veo. Entonces yo me voy atrás y me voy un rato ahí a conversar, a ayudar y, oye, a ver cómo se hace esto, a aprender, porque de todos lados aprendes. Y efectivamente, se mueve totalmente atrás, se mueve mucho más que se mueve adelante. Por eso que uno, el briefing que yo doy, ¿no? Antes de empezar el vuelo, yo siempre digo, bueno, en caso de turbulencia, yo digo, mira lo que yo iba, de repente no sé si estará bien o está mal, pero mira, ahí está, que me juzgue Iván. En mi briefing, mira, esto siempre lo digo, ¿no? Digo, el seatbelt, ¿no? La señal de cinturones, ¿no? Es para pasajeros, a menos que yo les diga por el PA, por el teléfono, para el sistema de comunicación, ¿no? Tripulación tomar asiento, o a solicitud de ustedes, ¿no? Y eso lo remarco, yo digo, el seatbelt es para pasajeros, a menos que diga tripulación tomar asiento, porque yo sé que le pongo el seatbelt, ya ellos dicen, ok, es para pasajeros, pero cuando yo veo que hay una condición insegura, porque nos vamos a estar dando vueltas ahí entre tormentas, yo le digo, tripulación tomar asiento. Pero le digo, y la tercera condición que le digo es, o a solicitud de ustedes. ¿Por qué? Porque atrás se mueve, la sensación que yo tengo adelante es totalmente diferente a la sensación que hay atrás. Entonces digo, si ustedes creen que no es conveniente el servicio, por un tema de servicio más, no de seguridad, ¿no? Me avisan, les prendo el fast y nos sentamos todos y se acabó el tema. Pero eso es por eso, ¿no? Y eso yo lo digo, lo remarco en el briefing, porque sé cómo se mueve atrás, que se mueve mucho más que se mueve adelante. Efectivamente, es así. Es así. Lo único que aquí, en España, el comandante lo que no tiene es esa costumbre de dar el briefing como tú lo haces, ¿no? Que es como debería ser, ¿no? De hecho, en la normativa está, pero no se hace. Entonces el briefing aquí lo da el sobrecargo, sobre todo. Entonces, ni siquiera está presente el comandante ni el segundo en los briefing aquí, normalmente. Muy rara vez, el comandante a lo mejor aparece de un rato, o a lo mejor al final, después de que el sobrecargo haya dado el briefing, dice alguna cosa, pero muy, muy general. Entonces, todo lo que pasa en la cabina, pues prácticamente es responsabilidad del sobrecargo. Entonces, pero vamos, que yo hago lo mismo. Siempre digo en los briefings que cuando haya turbulencias, que llamen de atrás y nos regimos según ellos. O sea, si ellos pueden seguir trabajando, nosotros lo haremos, porque evidentemente lo vamos a poder hacer, y si ellos no pueden, pues nos sentamos todos y ya está. Pero es así, literalmente es así, para que la gente se dé cuenta. O sea, que cuando la gente se compre un pasaje, cuando por fin podamos volver a viajar en los aviones, si se puede, mucho mejor delante, porque primero, el aire, la calidad del aire es mejor, el avión se mueve menos delante, y también otra cosa muy importante, el ruido, ¿no? José, tú lo sabrás. Delante apenas se oye el ruido de los motores, en cambio vas atrás y ahí es donde está todo el ruido, todas las vibraciones, todo el asunto. O sea, de los motores para adelante es la zona buena del avión, y de los motores para atrás, digamos, en la zona un poco de barrio bajera del avión, ¿no? Como si dijéramos, la choose me class, como solemos decir. La verdad. Bueno, de eso yo creo que tendremos que hacer un día un programa, porque de repente en un avión no se pueden llevar cosas como una ballesta, que dices tú, hostia, una ballesta, tío, una catapulta,
Dices, joder, ¿quién va con una catapulta por ahí? Los enanos ahí a disparar, no lo sé. Haremos un día un programa de esto, si os parece, de todas estas curiosidades, porque me resulta muy curioso, ¿no? El cómo a lo mejor pagando un billete que vale el mismo precio, ir delante que ir detrás, pues lo mejor es ir delante, ¿no? Cuando detrás te vas a comer todo ese tema del ruido. Son cositas que no sabemos. Hay también muchos mitos que lo hemos comentado una vez, ¿no? Así entre nosotros, como el tema del café, ¿no? Que siempre se dice, no pidas café dentro de un avión porque los depósitos de agua y demás, y lo hemos hablado más de una vez, Iván, y te puedes pedir un café sin ningún tipo de problemas. Para ir finalizando, me gustaría haceros una última cuestión, que sería si alguna vez, por ejemplo, si habéis vivido vosotros en primera persona o si sabéis de algún caso donde de repente en el radar aparezca algo que llame mucho la atención, que no sepáis lo que es y automáticamente desaparezca. Cosas extrañas que hayan aparecido en un radar. Bueno, ahí José es el que tiene la palabra. Bueno, sí, mira, dentro de... tuve una experiencia hace muchos años, pero con un tema de presentación radar, ¿no? Acordémonos que tenemos dentro de los equipos de seguridad que tenemos a bordo, está el Traffic Collision Avoidance System, ¿no? El sistema de anticolisión de tráfico, ¿no? Y que este sistema trabaja también conjuntamente con el transponder. Entonces tú tienes un equipo transponder, otra aeronave tiene un equipo transponder, inmediatamente cuando está cerca de mi aeronave, ¿no? A partir de las 80 millas para abajo, ¿no? hacia mí, yo voy a tener presentación de todo lo que yo pueda ver, 9.900 pies para arriba, 9.900 pies para abajo, ¿no? Si es que lo gradúo, normalmente si lo gradúo para arriba, hasta 9.000, ahora lo puedo graduar solamente para lo que esté dentro de los 2.700 arriba y abajo, para no tener saturada mi pantalla. Pero bueno, entonces cuando se detecta algo, inmediatamente ahí está la presentación de radar. Entonces estábamos en un vuelo normal, en crucero, y aparece un rombo, ¿no? Que es supuestamente es un avión que no presenta una amenaza para mi aeronave, ¿no? Porque en la simbología de este sistema, ¿no? Sale el rombo, ¿no? Cuando ya se va acercándose, ese rombo blanco, no, solamente es un rombo con el contorno blanco, de ahí toda la parte de adentro se pone blanca cuando ya está más cerca, de ahí cuando ya está más cerca se pone un cuadradito blanco y se pone un cuadradito ámbar o un círculo rojo cuando ya te dice te vas a chocar, ¿no? Y tienes que hacer una maniobra evasiva. Pero bueno, entonces más o menos son la fase, ¿no? De acercamiento y cómo van cambiando los símbolos para que tú ya vayas preocupándote cómo esa amenaza o esa aeronave puede ser una amenaza para tu aeronave en vuelo. Pero bueno, yo estaba volando y apareció un avión, un rombo, y yo dije, bueno, pues entonces cuando tú ves un avión en la presentación de la pantalla de navegación, ¿no? Que lo ha detectado el sistema de anticolisión, inmediatamente trata de buscarlo, ¿no? Para identificarlo, ¿no? Y conforme se va acercando le vas quitando el rango de distancia. El tema es de que apareció rombo a un lado izquierdo de mi rumbo, ¿no? De mi curso, aparece al lado izquierdo y de repente se mueve hacia el lado derecho. Entonces dije, bueno, qué raro, ¿no? Dije, bueno, pueden ser falsos ecos, ¿no? Porque de repente también es un radar, ¿no? De repente, ¿qué será? Y de repente de la parte derecha se mueve otra vez al lado izquierdo. Y dije, bueno, qué raro, entonces me llama la atención. Y en eso, o sea, del lado derecho se va al lado izquierdo, del lado izquierdo se va al lado de izquierdo a derecho, derecho a izquierdo de mi curso, y de ahí por el lado izquierdo empieza a avanzar, pero con una velocidad alucinante, ¿no? Porque nosotros estamos volando, si yo estoy volando a 7 millas por minuto, a un promedio de casi 800 kilómetros por hora, para redondear, y el otro avión está volando a 800 kilómetros por hora, estamos a una velocidad de 1.600 kilómetros por hora de acercamiento. Y como se mueve el rombo, es muy lento.
es lentísimo, a pesar de que estamos volando a 1.600 kilómetros por hora de acercamiento, en un rango de 80 millas. Es lento. Ya, esto se movía, pero como si estuviéramos volando pues, a 5.000, porque era una cosa alucinante. Entonces yo le digo a mi compañero, le digo, mira, compadre, ¿y eso qué es? Y miraba porque trataba de buscar, ¿y qué cosa es que está volando tan rápido? Porque tú sabes cuál es la cadencia de acercamiento, pero esto era una cosa alucinante. Entonces me dice, bueno, en esa época yo era primer oficial, mi capitán me dice, no, me dice, eso es un espurios, es un falso eco, ¿no? Pero, o sea, al final, según lo que yo tenía en la pantalla de navegación de la aeronave, me pasó por mi costado a menos de 2 millas, o sea, lo tenía que haber visto, pero, o sea, no vi absolutamente nada, ¿no? Y supuestamente me pasó por el costado, ¿no? Entonces me dijo, puede ser un falso eco, o un error en los sistemas de detección, un montón de cosas que de repente ya electrónicas o técnicas, de repente el mismo equipo, no, porque bueno, como te digo, no vi absolutamente nada, pero me pareció algo recontra curioso y raro también, ¿no? Es la única vez que me ocurrió y nada, con el tema de estos de presentaciones de radar, ¿no? Pero que funciona, como te dije, ¿no? Con el tema de los transponders, ¿no? Y que entre ellos se identifican y no tenemos una ubicación en la pantalla, ¿no? Pero como te digo, nunca vi, no supe nada, pero me pareció súper extraño. Y bueno, el capitán me dijo, no, eso era un spoiler, no una falsa indicación, ¿no? Pero vamos a ver, o sea, me hace mucha gracia ese término, ¿no? El falso eco, una falsa indicación. Pero, ¿qué falso eco? ¿Cómo puede tener un radar un falso eco? ¿Cuántas veces al día puede tener, o al año, al mes, me da igual, en la unidad de tiempo que queramos coger, un falso eco? Pero eso, ¿cómo puede ser posible? O sea, eso, dentro del funcionamiento de un radar, el falso eco por sí es imposible. Porque si es un eco, ya significa que ha chocado con algo y ha vuelto. Por definición. Eso va a empezar. Por lo tanto, si ha chocado con algo y ha vuelto, ya el eco no es falso, es un eco real. Pero que sea un fallo del radar, que se tendría que llamar así, ¿cuántas veces cómo puede fallar un radar? Es que yo no lo entiendo. O sea, es como decir, no sé, no se me ocurre ningún símil ahora muy convincente en ese momento, pero que un radar falle y que te dé una indicación o una visualización de algo que no está, me parece muy raro. Al final y al cabo te va a detectar un punto en unas coordenadas, o sea, ¿y por qué en esas y no en otras? O sea, es que me parece, es un poco como lo de Venus, ¿no? Como lo de Venus, que confundimos Venus con cualquier cosa. Es que me parece insultante esas excusas. No, pero yo también me quedé absorto, ¿no? Porque yo dije, bueno, y un espolio, o sea, yo de mi poco conocimiento del tema te estoy hablando de hace más de 15 años, no, perdón, hace 12, 13 años. Y yo dije, no, acá hay algo raro. O sea, definitivamente no me tragué ni me comí esa respuesta, porque dentro de, o sea, teniendo un conocimiento muy vago del tema, puedes darte cuenta que no era algo normal. No, y efectivamente, ¿cuántas veces tú en la vida tienes los famosos espurios o los famosos falsos ecos? O sea, la verdad, nunca he tenido. Yo tengo 15 años volando este avión y es la única vez en mi vida que tuve el falso eco. Entonces, es algo raro, ¿no? Pero como te digo, me ocurrió y avanzaba a una velocidad, no sé cuánto sería, pero era, no sé, fácil más de 10 veces la velocidad en la cual nos acercábamos dos aviones normales en crucero. Porque era una cosa alucinante que me llamó tanto la atención que hasta me empecé a mirar, porque yo está acá. Pero el tema es de que como sale un rombo, yo no sé si está arriba o está abajo. Porque el rombo me tiene que salir, ¿no? Este target me tiene que salir con una indicación, ya sea más 1, más 2, más 3, más 4, que son más 1.000, 2.000, 3.000, 4.000 de arriba, o menos 1, 2, 3, 4. Claro, que son José, perdóname, José, es que claro, estáis hablando de términos muy técnicos, tenéis que pensar que hay mucha gente que nos escucha y a lo mejor no sabe muy del tema, pero para que todo el mundo nos entienda es que un radar lanza eco, por ejemplo, en 360 grados, para arriba, para abajo, en todas las direcciones, pero tú en este caso, tú solamente puedes observar por lo que es tu ventana en una horizontal, no en una vertical. Para que todo el mundo nos entienda, la visión que tenemos desde una cabina, obviamente es como si te asomas a una ventana, vas a tener ese campo de visión, no vas a ver ni para abajo ni para arriba, y aquí es la diferencia, ¿no? Digamos, para que todo el mundo nos entienda, esa escala que estás marcando ahora mismo de 1, 2, 3 o menos 1, menos 2, menos 3. Lo que sería la diferencia en esa horizontalidad, más hacia arriba, más hacia abajo.
Correcto, así es, del horizonte para arriba y del horizonte para abajo, si es que está a nuestro nivel, ¿no? O sea, sí, o sea, partiendo de nuestro nivel. De nuestro nivel, ese es el cero, ¿no? Y ahí si el rombo te dice que está el rombo te dice que está a 40 millas menos uno, significa que está a 40 millas 1000 pies abajo. Puede ser al frente o puede estar a la derecha o a la izquierda y ahí tienes una... Se te ha cortado, José. Iván, tú me escuchas, ¿verdad? Yo sí, te escucho y te veo. Vale, bueno, a José se le ha cortado, espero que... Pero es curioso, Efectivamente, Perdóname, José, si me escuchas. Se te cortó ahora mismo cuando estabas haciendo esa equivalencia de, digamos, que en mi horizontal estoy en cero y lo que sea para arriba o para abajo ya varíamos a 1 milla por encima, a 1000 millas por encima, a 1000 millas por abajo. correcto, ya. Ahí me quedé congelado, o lo vi congelados. Bueno, sí, entonces a partir de mi avión es el punto de referencia. Para arriba tengo, si me sale el rumbo a 40 millas al frente mío, en el al rumbo que yo tenga adelante, ¿no? Yo voy a saber que está a 40 millas, ¿no? A 40 millas, si está en el rango de las 40 millas, en la pantalla que tengo de navegación, y si me sale más 1, más 2, es que está más 1000 pies o más 2000 pies arriba de mi avión. O si me dice 00, es porque está a mi mismo nivel. ¿Ya? Y si dice menos 1, menos 2, y está a 40, 50 millas o 30 millas, está a 30 millas, 40 millas, 1000 pies o 2000 pies abajo, ¿no? O 4000 o 5000, lo que diga ahí. Y en el rumbo que está, porque tengo una rosa de rumbo donde me indican los rumbos. Entonces yo sé en qué rumbo está, a qué distancia está y a qué altitud con respecto a mi aeronave. Pero en este caso yo tenía la presentación solamente de la aeronave, pero no tenía indicación, o sea, tenía indicación de distancia, tenía indicación de rumbo, más no tenía indicación de altitud, porque no me decía... Pues, ¿Y de velocidad? ¿De velocidad qué te decía? No, es que eso no, yo no lo puedo, eso no lo sabes. O sea, acuérdate que en el radar que yo tengo no es un radar, simplemente me presenta la información que el transponder de una aeronave se comunica con mi transponder y me da una presentación de ubicación en el espacio. Sí, lo entiendo. Eso lo entiendo, pero los radares que lleváis en cabina, eso se pueden ampliar y disminuir en cuanto a la distancia. Me refiero a que tú veías que ese objeto, no sé, su velocidad relativa con respecto a tu avión debería tener alguna, no sé, había alguna anomalía con eso. A eso es lo que voy. O sea, yo sé cómo se mueve en un rango de 80 millas o 40 millas, cómo se mueve la aeronave, esta otra aeronave, que es un símbolo en mi pantalla de navegación, que es un rombo, cómo se va moviendo en mi pantalla, ¿no? Sabiendo que yo volando a casi 800 kilómetros por hora y él a casi 800 kilómetros por hora, pongámosle 1500, 1600 kilómetros por hora, cómo se mueve en mi pantalla. Pero en este caso, en esta experiencia que tuve con el tema de radar, que me dijo el capitán que era un espurio, era un falso eco, se movía pero rapidísimo. A eso voy, José. Yo no sabía cómo sea, pero la cadencia, el movimiento del target, del rombo, del supuesto, la supuesta aeronave era era paralelo a mi curso, pero a una velocidad alucinante, que yo dije, pero ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Y trataba de buscarlo, porque era una dije, ¿qué es esto? Perdóname, José, ¿a qué te refieres con velocidad alucinante? Para que podamos diferenciar si, por ejemplo, te refieres a que a lo mejor podría ser un caza militar, o estamos hablando de una velocidad multiplicada por demasiado para poder pensar que se trataba de algo fabricado por el humano. Mira, voy a dar mi versión, que va a ser con mucho menos técnico, que nos va a decir José, que luego José lo va a dar en su versión técnica. Mira, lo voy a explicar cómo es una persona cuando entra en una cabina y ve el radar que tienen los pilotos. Los pilotos tienen un radar que se puede aumentar y disminuir, digamos, en el rango de actividad que tengan, ¿no? O sea, las millas, los kilómetros, lo que quieras, en la aviación siempre son millas náuticas, las millas se pueden aumentar y disminuir en el sentido de que todo lo que tú tengas delante lo puedes aumentar o disminuir, pues como hacemos con el Google Maps, con los dedos, ¿no? O lo ampliamos o lo disminuimos. No es exactamente así, pero casi. Entonces un piloto lo que puede ver es un tráfico, ellos lo llaman tráficos, lo que nosotros llamaríamos un avión, o algo que está volando cerca nuestro, ¿no? Ellos lo ven como un rombo, o un rombo suele ser, ¿no? Un rombo que tienes tu propio avión, que es como una crucecita que está en la parte de abajo del todo, digamos que es tu avión, es el que está volando, y todo lo que hay delante,
además en un radio de 180 grados. O sea, tú imagínate una crucecita, la parte horizontal son las alas, esos 180 grados hacen como una especie de círculo delante tuyo. Entonces, todo lo que hay delante del avión, pues se detecta. Entonces, tú ves los diferentes aviones, que ellos llaman tráficos, los ves por ahí y tal. Entonces, es muy fácil ver que si un avión viene en contradirección tuya, tú ves tu velocidad, 800 kilómetros por hora, en lo que sea en ese momento, con respecto al suelo, diferente a la velocidad con respecto al viento, pero con respecto al suelo, lo que sea, me da igual. Cualquiera de las dos referencias vale. Nadie se va a sorprender que tú veas a un avión, si viene justo en dirección opuesta a la tuya, que vaya a 1600 kilómetros por hora. O sea, los 800 tuyos más los 800 supuestos del avión que viene de frente, pues harán que esa velocidad relativa entre uno y otro sean 1600 kilómetros por hora. Por lo tanto, el piloto no se va a sorprender de la velocidad con la que se acerca ese tráfico hacia ti, ¿vale? Pero si tú ves que ese tráfico está acercándose mucho más rápido hacia ti, eso significa que ese avión, por tu velocidad la sabes, la del avión no hace falta saberlo, pero si ves que en el radar, en la pantalla esa que tienes, que es bastante precisa, o sea, ves las nubes, ves un montón de cosas, si ves que ese punto está aquí ahora, luego, al cabo de un segundo, está mucho más cerca de lo que debería estar si es otro avión, ya no es un avión, por lo menos no es un avión comercial. Y si está mucho más cerca, tampoco es un avión militar, porque los aviones militares no sé a cuánto van ahora a día de hoy, 2.000, 3.000 kilómetros por hora, pero es un piloto, lo va a calcular de un golpe de vista. O sea, si de un vistazo al otro, ese avión ha avanzado tanto como para que el piloto calcule que ese avión va a 5.000 kilómetros por hora, entonces ya no es ni un avión comercial, ni es un avión militar, y a saber qué cojones es. ¿Es así o no, José? No sé si se nos ha caído otra vez, José. No. Sí, sí, perfectamente, sí, explicado con manzanas. Lo que pasa es que la cadencia o la velocidad de movimiento del avión, ¿no? Que es un símbolo, representa un símbolo en la pantalla de navegación, se mueve a una velocidad X, esto se movía antes por 10X, o sea, no era nada, o sea, no era nada conocido, no era nada normal. Yo tampoco lo vi nada. José, te quería hacer otro comentario que es realmente importante que quería hacer. A que siempre en estos casos pasa que esa cosa que es indetectable o no ha sido detectado o no han querido detectar, su velocidad es siempre muy grande. Nunca pasa que su velocidad es muy pequeña. O sea, nunca pasa que está estático o que va muy despacito o que va mucho menos despacio. O sea, que sea una cosa ahí medio que no se mueva. Siempre en estos casos resulta que es algo que se mueve a unas velocidades mucho más altas de las que normalmente pues las cosas que hay por la atmósfera se mueven, ¿sí o no? Bueno, si nos vamos al plano ya raro, ya de ufología, sí, por supuesto que sí, ¿no? Casi siempre todo se ha visto que son velocidades increíbles, movimientos erráticos, que supuestamente ningún tipo de aeronave en este planeta o con la tecnología actual la puede hacer, ¿no? No hay nada, pero no hay nada estático, ¿no? Efectivamente, ¿no? Cuando hablamos, salvo lo que yo vi en esa aproximación a Montevideo, que sí, bueno, la sensación que yo tenía o que yo tuve desde mi aeronave en descenso hacia el aeropuerto era de que estaba estático, no se estaba moviendo, ¿no? Pero todas las demás historias sí, efectivamente, todos son como que tienen movimientos increíbles y virajes increíbles y todo increíble. José, una pregunta, a ver si estoy seguro que más de una persona ahora mismo estará preguntándose. ¿Puede, por ejemplo, entre comillas, ese mal llamado ovni, que tú lo detectes en tu radar y sepas que está, por ejemplo, pues no, ¿qué te voy a decir? Por ejemplo, a tus 6, ¿no? Lo tienes por detrás, lo tienes en la parte de la cola, y en la primera ronda de radar, para que todo el mundo se entienda, un radar va haciendo un movimiento circular donde como si fuera un segundero, ¿no? Empieza desde las 00, aunque tal, un segundo, 2 segundos, 3, hace el círculo completo y en ese momento que hace el círculo completo es cuando tenemos la señal en el radar. ¿Alguna vez te ha sucedido, o en este caso que nos estabas comentando, que de repente lo tengas atrás y en la siguiente ronda de radar lo tengas tan sumamente delante que digas es imposible que sea un avión de ningún tipo? Mira, Serac, no hay que confundir, los aviones comerciales no tienen radares.
¿ya? Los únicos que tienen radares son las estaciones en tierra, los aeropuertos. Lo que nosotros tenemos es un equipo que se llama transponder, que lo único que hace es codificar información y emitirla a la computadora de los radares. O sea, mi avión no tiene ningún radar que emita ondas electromagnéticas para identificar. Lo que sí tenemos aviones comerciales y todas las aeronaves que vuelan sobre espacios aéreos controlados son los equipos transponder, y que estos sistemas de comunicación son de pregunta y respuesta entre ellos mismos. Dan información a un sistema de radar y se comunican entre transponders, entre otros aviones. Entonces, la única manera para que yo pueda visualizar un avión en la pantalla de navegación de mi aeronave es porque tienen que tener un equipo transponder. No, yo no imito radar. Pero entonces, José, perdóname, José, entonces, si me estás diciendo que en ese transponder a ti te aparece la señal de la otra cosa supuestamente que estaba por ahí a esa velocidad, en teoría tiene que ser algo que también tenga transponder, me refiero. A eso es lo que yo voy, y a eso es lo que me dijeron, de que era un spurious, era un falso eco, o sea, no era un falso eco, porque nosotros no somos un radar, no tenemos un radar, a diferencia de los militares, que yo creo que ellos sí deben tener un radar, y ahí donde ellos irradian y detectan y dicen amigo enemigo. Ellos sí deben tener un radar, nosotros no tenemos radares, no emitimos ondas electromagnéticas. A nosotros nos irradian, se recepciona esa información, el transponder agarra y recibe esa información, y que esa información es quién eres, a dónde te vas, con qué velocidad y a qué altura estás, y le responde. Y el equipo el controlador de tránsito aéreo de su pantalla recibe, es el avión Iberia no sé cuánto, que está en tal rumbo, que tiene tal destino, a tal velocidad, tal altura. ¿Me entiendes? Nada más. Y aparte, la otra información de este transponder también está acoplado al sistema anticolisión para poder evitar colisiones, y efectivamente se comunica con otros transpondedores para poder tener la ubicación de las otras aeronaves con respecto a la nuestra. Entonces, lo que yo vea en el radar, o lo que, mejor dicho, no hablemos de radar, lo que yo vea en la pantalla de navegación de mi aeronave es simplemente una representación de la respuesta de otro transponder a mi avión. ¿Ya? Entonces, ahí es donde viene el tema, ¿no? Dice, eso es un spurious, pero es que también, por otro, la única manera de que yo tenga una presentación es porque algo tiene que tener un equipo para yo poder identificarlo. Yo no tengo un radar a bordo, que mira, el único radar que tengo es el radar meteorológico, y ese radar meteorológico lo único que me está calibrado, porque te acuerdas que había un radar para poder calibrar y poder atravesar la meteorología y poder detectar solo aviones, ¿no? Que esos son en algunos aeropuertos, no todos los aeropuertos tienen la capacidad de estos radares meteorológicos, ¿ya? Y que están codificados o están de alguna manera hechos o compuestos y miden solamente objetos, ya están buscando objetos metálicos, más no agua, ni granizo, ni nada, ¿no? Por eso empezamos, ¿no? Con la identificación de los radares, cómo funcionaban y cómo las potencias de uno variaban. Esa parte técnica no la conozco para poder identificar ya sea solamente meteorología o solamente aeronaves, dependiendo del uso del radar. Pero los aeronaves no tienen radares, solamente tienen la información que responde al control de tránsito aéreo y se comunica con otras aeronaves para evitar colisiones, nada más. Vamos a hacer un pequeño resumen en el sentido, para que la gente lo entienda, se ha entendido perfectamente la explicación de José, pero que la aviación está diseñada para la aviación. O sea, todo está diseñado para aviones que vuelan, aviones que tienen transponder, aviones que están comunicados con torres de control, etcétera, etcétera. O sea, no hay cabida a estas interferencias raras que nos pueden pasar, más allá, pues eso, de los pilotos lo que puedan ver desde sus cabinas, desde los ventanales de sus cabinas, que se pongan de acuerdo con las torres de control próximas que haya por ahí, si es que los radares de esos aeropuertos lo pueden detectar, y que vean lo que está pasando. Pero la aviación está diseñada para la aviación, no está diseñado no son detectores, hay como si dijésemos, yo que sé, como
como, no sé, como receptores de radar ahí del SETI o algo así. No, la aviación está diseñada solamente para la aviación. De ahí que puedan pasar un montón de cosas que se puedan ver visualmente desde un avión y que no se puedan codificar de una forma, digamos, más tecnológica, ¿no? Porque si no entran dentro de lo que son los parámetros, ¿no? De lo que sería cualquier avión comercial o militar, si se sale de ello, ya va a quedar siempre en la incógnita. Claro, Iván, es muy interesante esto que estás comentando, pero si hemos partido de la base en la que, por ejemplo, vosotros de aviación y demás, sabréis mucho y a lo mejor de conspiranoia y de conspiración a lo mejor no tenéis ni puñetera idea. Yo soy aquí el conspiracionista y el ignorante de la aviación comercial. Pero en el caso, por ejemplo, José Campos, llegando al aeropuerto de Uruguay, a punto de aterrizar, está observando una luminaria en el cielo que tenía hasta cierto punto parecía que estaba como estática, no se podía saber realmente, pero esa luz estaba ahí. La luz, según por la intensidad, estaríamos hablando de algo con un volumen pues considerable, ¿no? Sin embargo, no sale en ese radar. Vuelvo a repetir, y si por ejemplo, en este caso, y la lástima es que esto sea de Uruguay, yo no sé, los tratados de cielos abiertos hay varios, hay uno en Inglaterra, en España, en Francia creo que también hay, y no sé si hay alguno más por ahí, porque no estoy muy puesto en el tema, pero para que me entendáis por dónde voy. Y si en este caso, José, por ejemplo, estaríamos hablando de un avión que no llevaba transponder, por eso no aparece en el radar, pero tú estás visualizando esa luz. Para que me entendáis, y yo ya sé de sobra que ni era un avión, ni muchísimo menos, pero claro, habrá mucha gente que nos escuche y diga, bueno, coño, si Serac en un principio ha dicho que por el Tratado de Cielos Abiertos en España, los aviones y demás que vuelan en el cielo, pues habrán los que pertenezcan, ¿no? Ese tipo de asociaciones pueden apagar el transpondedor sin dar ningún tipo de información a nadie, que ojo, por un lado me parece también pues una falta de precaución, porque así como tú estás volando, también habrá más aviones volando. En este caso, aviones comerciales o aviones simplemente que se dediquen al tema de postal. De hecho, últimamente estamos viendo cómo sobrevuelan mucho aviones en España de DHL desde París a Marruecos, por ejemplo, a Casablanca. Claro, ¿cómo puede ser el tema de que observemos luces en el cielo, estos supuestos falsos ecos, pero luego no aparece en un radar de tierra? No sé, es que parece que se mezcla todo un poco y al fin y al cabo seguimos mezclando, pero seguimos sin obtener respuestas. Ya, pero mira, no sé si Iván quieres tú hablar primero. No, simplemente, hombre, si no aparece ningún radar, desde luego ya estamos hablando de algo para lo que no están diseñados los radares. Y ahí lo dejo. Efectivamente, es tan simple como eso. Simplemente no es algo que sea detectable. Porque si vamos al principio de funcionamiento de un radar, es enviar pulsos electromagnéticos con una cierta longitud de onda para chocar con algo que tenga lo suficiente masa o lo suficiente densidad para poder rebotar y tener una respuesta en el sistema de radar, ¿no? Si el radar de tierra, que es el control de tránsito aéreo, en este caso, vámonos al ejemplo de Montevideo, tiene un radar primario, tiene un radar secundario. ¿Me escuchas, será? Si no, pues ya no te veo. Sí, se te escucha genial. Ya, entonces, nos vamos a este caso particular para mezclar un poco todo. Si en Montevideo, en esta noche, en ese vuelo de esa noche, tiene radar primario, radar secundario, se ve algo, yo veo algo, no lo veo representado en mi pantalla de navegación, significa que no tiene transponder o lo tenía apagado. Pero si así no tuviera transponder, ¿no?, el radar del control de tránsito aéreo del aeropuerto lo hubiera detectado, porque acuérdate que la onda electromagnética viaja, choca y regresa, a menos que no tenga la suficiente densidad para poder o generar un eco. ¿Me dejo entender? Por supuestísimo, claro, es que queda muy claro. Es decir, aunque tú quisieras, por ejemplo, y vuelvo a repetir con el tema de la conspiración / conspiranoia sin querer caer en ese tema, pero aunque tú quisieras, por ejemplo, tener el transpondedor apagado, automáticamente tu eco va a salir reflejado en el radar de tierra. Eso nos queda muy claro, José, pero ¿qué fuente de luz o qué luminaria o qué
cojones puede haber a tu altura, a tus 11, porque estaba a tus 11, encima en tu propio horizontal, que es que ni siquiera dijésemos que está a 30.000 pies por encima tuya, no, lo tenías prácticamente de frente. ¿Cómo puede ser, no? Que una luminaria de esas características, de esa capacidad, no hablamos de ningún ave, no hablamos de ningún bloque de hielo, no hablamos de ningún cúmulo, por ejemplo, con estas partículas de hielo que harían pequeñas formaciones de granizo. Claro, ahí nos queda esa incógnita de qué puñetas era lo que estabas viendo tú y qué es lo que no les había reflejado al radar de tierra. Bueno, simplemente es algo que tenga una densidad tipo plasma, tipo, no sé, cualquier cosa, cualquier otra cosa que no sea, que no tenga gelatina, perdóname José, gelatinoso. Una gelatina, algo de gelatina, Dios sabe qué cosas que simplemente no está diseñado, o estos radares no están diseñados para detectar pues, gelatinas o plasmas o cualquier otra cosa, ¿no? Estas cosas raras. No, están diseñados para detectar objetos metálicos cuando son aviones y cuando son radares meteorológicos para detectar agua de las nubes, así de simple. Muy interesante, muy interesante. Yo no sé si queréis aportar alguna cosita así para ir finalizando, Iván, alguna cosita que nos dejemos en el tintero que se te haya pasado así por la última momento por la mente. No, en este caso, o sea, habría que hacer una distinción muy grande de los radares para lo que sirven, qué es lo que detectan y sobre todo qué es lo que no detectan los radares o qué es lo que detectan los radares y no saben lo que es, ¿no? Que sería esa subparte de lo que detectan. En cualquier caso, es muy curiosa la tecnología de los radares a día de hoy, está muy avanzado, o sea, la tecnología militar de los radares te puedes imaginar, o sea, yo creo que a día de hoy los militares, estando como están, a 40 años, o 50, o 100, o 1000, lo que sea, de la tecnología de la que nosotros estamos, de la que nosotros podemos acceder, yo creo que son capaces de detectar un mosquito en Plutón, si quieren, ¿no? Entonces, no me sirve la excusa a día de hoy de que algo se detecte en la atmósfera o en el espacio aéreo de un país y no se sepa lo que es. A mí esa excusa de verdad que me parece absolutamente ridícula. Voy a volver al mismo símil de antes. Me parece una excusa tan estúpida como decir que un piloto confunde Venus con algo que está viendo. Inclusive me acuerdo cuando yo estaba en instrucción, estaba en instrucción para piloto militar, y estábamos en la fase de vuelo de formación, ¿no? Y yo me recuerdo, ¿no? Que ¿no? Los instructores eran pilotos de combate, ¿no? Entonces estábamos en instrucción y era la fase de formación y todos los vuelos eran formación, nos despegamos 3 aviones, 4 aviones y ¿no? Despegamos los 3 de la misma pista de aterrizaje, despegamos los 3 y nos pegamos, ¿no? Y teníamos que hacer maniobras en formación, ¿no? Y me recalcaban, pégate. Entonces yo me tenía que pegar, o sea, pegarte, o sea, yo le veía el grano del otro piloto, de mi compañero que estaba allá además, y me tenía que pegar, y me decía, no, hay que pegarse. ¿Por qué? Porque te estoy hablando del año 98, 393, 94, el año 94, que estaba yo en mi calificación para piloto militar, y estamos en Pisco. Y acuérdate que nuestro primer radar recién lo tuvimos en el 97, o sea, en el 94 no había radares en Perú. Pero ¿cuál era el concepto? Pégate, ¿por qué? Porque el concepto decía, no, hay que pegarse para que en el radar, ¿no? Los radares de esa época solo vean un solo objetivo. En cambio, todos los aviones en esa época se pegaban, volaban información para que solamente haya un solo objetivo y decían, bueno, es un avión que está volando, pero no eran de repente 20 o 30 aviones, ¿no? Pero mira cómo era el concepto antes, ¿no? No, pégate, y yo me pegaba, creo que estaba a 1 metro del otro avión. No, tenía la cúpula, la tenía a 1 metro, creo, de la panza del otro avión, que estábamos así. Entonces me acuerdo, ¿no? Que te decía, pégate, porque acuérdate que los radares, para que los radares no detecten que hay más de 2 aviones o más de un avión, ¿no? Pero mira cómo era el concepto. Ahora, como dice Iván, la tecnología avanzó tanto que puede detectar un mosquito volando información. Y aún así, mira que en Perú, precisamente, tanto la Fuerza Aérea como las compañías aéreas que operan en Perú no se caracterizan por haber tenido muchos accidentes, ni muchísimo menos. Sí, bueno, acá en Perú, bueno, el de Fawcett creo que hubo, Aeroperú,
Creo que, y de ahí creo que dejo de contar. Bueno, han habido otros, pero menores. Sí, han habido bastantes, ¿ah? Pero de empresas pequeñas, muy pequeñas, no de aerolíneas. Aerolíneas solamente que sepa si de uno nada más. Oh, bueno chicos, yo os doy muchísimas las gracias por esta conversación. Estoy seguro que ya nos ha quedado a todos bastante claro cómo funciona un radar, qué es un radar, qué es lo que tiene un avión, que yo siempre he pensado que los propios aviones llevan radares. No, no llevan radares, llevan transponder, que es la información solicitada a través de un radar. Cada vez que alguien le reclame esa información, le va a decir, pues bueno, la altitud, la velocidad, de dónde viene, a dónde va, toda esa información que bueno, que al fin y al cabo queda entre lo que es entre el avión y lo que es tierra. Luego también nos encontramos estos casos de situaciones extrañas, cosas que pasan que no tienen explicación, siempre le achacamos, pues bueno, pues un error, es que ha sido la Estación Espacial Internacional, es que ha sido Venus. Aquí nos ha quedado muy claro, y José, que sabes más de meteorología que muchos meteorólogos que puedo ver en televisión. Nos ha quedado muy claro también que cuando estás volando y quieres saber lo que estás viendo, simplemente con una aplicación, como es el Google Sky o el Google, no sé, creo que se llama Google Sky, no lo sé. Una aplicación donde claro, tú puedes coger y visualizar orientando tu móvil y te va a decir automáticamente qué es lo que estás viendo, ¿no? Y cuando nada te cuadra, obviamente es cuando salen, ¿no? Esa cuestión de qué es lo que estoy viendo, que no es esa explicación oficial, que como bien dice Iván, estamos ya hartos hasta las narices, aburridos de que siempre sea Venus, en la Estación Espacial Internacional, la estrella del lucero del alba o la madre que los parió en vinagre. Lo dicho, de verdad, José Campos, comandante José Campos, perdón, el comandante por delante, ante todo. Un abrazo muy grande, gracias por estar ahí con nosotros y sobre todo, ¿no? Que nos aportes toda esa información tan valiosa para los neófitos del tema de la aviación, el tema de los radares, y estoy seguro que la gente hoy se ha quedado muy satisfecha con la información que nos has ofrecido. José, un abrazo muy grande. Pero despídete, muchacho. Yo creo que no te... Ya, muchas gracias, Serac, pero acuérdate que faltó dentro del resumen que... ya, no, yo sí te escucho. No sé si me escuchas. Nada, te veo que tenemos una pequeña mala cuestión. Nada, no te preocupes. Aló. ¿Ya me escuchas? ¿Se te escucha? ¿Me escuchas ahora? Sí, te escucho. Ya, bueno, digo que dentro del resumen te faltó de que solamente el único radar que tenemos es el meteorológico, que solamente está diseñado para detectar agua, nada más, no otros aviones ni otra cosa, solamente agua. Y aparte el transponder, ¿no? Nada más como una cosa que sabía para completar la idea. Pero bueno, muchas gracias también de estar una vez más con ustedes. Y bueno, hasta desde el confinamiento social obligatorio de Lima, le doy las gracias y hasta una próxima oportunidad. Ay, Dios mío, vaya tela con el confinamiento de las narices, que parece que solamente lo vimos en España, pero como bien ha podido escuchar ahora mismo la gente, hasta en Perú. Hasta en Perú están hasta los cojones, y siento decirlo así, de este confinamiento. Iván Torregrosa, me imagino que tú también estarás hasta lo tuyo de estar ahí encerrado, teniendo la playita y el mar tan cerquita y no poder disfrutarlo ni... Bueno, olerlo sí, que abriendo la ventana tú seguro que lo hueles. Sí, pero yo no soy muy de playa, me gusta mucho estar en mi casa, estoy empezando ahora a plantar tomates, tengo aquí mis cosas, o sea, yo no lo paso, la verdad que nada mal, no es que quiera dar envidia, aunque espero darla, pero no lo paso muy mal. Mira, por ejemplo, nos ha dicho José al principio que ahí en Perú, cuando salía la gente, tenían que llevar mascarilla, ¿no? Y imagínate los pasos adelante que nos llevan ya, porque aquí todavía no ni siquiera es obligatorio cuando debería serlo. Volviendo al tema de los radares, habría que hacer el apunte de cuándo los radares empiezan a ser malos para la salud, que de eso no hemos hablado. Hay casos de policías, por ejemplo, estos policías que llevan en diferentes países radares para capturar la velocidad de los coches, ¿no? Para multarlos, donde hay una enorme incidencia de cáncer de testículo, por ejemplo, ¿no? Cuando se sabe que los radares de más de 100 MHz ya son malos para la salud. Pero bueno, eso a lo mejor sería otro tema. Ha sido un placer muy grande, espero que que la gente se haya enterado de algunas cuantas curiosidades gracias a José más que nada, ¿no? Bueno, yo tampoco he aportado prácticamente nada, pero siempre, hasta yo, hoy he aprendido pues todo lo que nos ha contado José, ha sido un auténtico placer y hasta la próxima. Muy interesante, Iván, eso que comentas, ¿eh? Muy interesante, de hecho te reemplazo para que en breve hagamos ese próximo Tertulias en Edición, donde hablamos de ondas microondas, donde hablamos de ondas de frecuencia,
que no se nos olvide nunca que todo es radiación y que a lo mejor en poquito radio, a lo mejor no pasa nada, pero cuando ampliamos los radios, ampliamos el campo de espectro y de potencia que tienen estos objetos, pues posiblemente sí que causen enfermedades. Iván, lo dicho, te invito a un programita porque esto va a estar muy interesante. Un gran y fuerte abrazo, familia. Listo, un abrazo. Igualmente. Adiós, adiós.